Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 14 del Diplomado Especializado en Derecho Procesal Laboral, organizado por la Dirección Académica y de Promoción Cultural del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. En esta ocasión tenemos el agrado de contar nuevamente con la prestigiosa y valiosa participación de la doctora Cecilia Teresa Cigüeña Ciadén, quien en esta segunda intervención desarrollará el tema ejecución de sentencias y resoluciones en materia laboral. Para quienes se integran, es importante destacar la trayectoria de nuestra estimada doctora, quien es abogada, egresada de las maestrías en Gestión de Políticas Públicas y Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, es egresada del programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú y de George Washington University. Además, cuenta con formación como conciliadora extrajudicial. Ha ocupado diversos cargos relevantes, entre ellos juez de paz letrado laboral en la Corte Superior de Justicia del Callao, subintendente de resolución en la Intendencia Regional de Ancash de Sunafil, asesora en las comisiones de Constitución y Reglamento, Presupuesto y Cuenta General de la República, y en el módulo de apoyo al trabajo del Congreso de la República. También fue abogada en la Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y actualmente se desempeña como responsable del componente normativo del equipo técnico de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente del Colegio de Abogados de Lima. Es para nosotros un enorme gusto poder compartir con usted. Reciba el cordial saludo de nuestro decano y de nuestra directora académica, por favor. La dejamos a cargo de su ponencia, estimada doctora. Muchas gracias desde ya. Correcto. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, gracias por la presentación. Conforme ya han indicado, el tema que nos corresponde que vamos a abordar es la ejecución de sentencias y resoluciones, ¿no? En materia laboral. Bien, bueno, entonces vamos a empezar. Como sabemos, el artículo 57 de la ley nos dice, ¿no?, que se tramitan como títulos ejecutivos los siguientes, ¿no? Hace una enumeración y nos dice, empezamos por las resoluciones judiciales firmes, las actas de conciliación, los laudos arbitrales, resoluciones emitidas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, documentos privados que contengan transacción extrajudicial, el acta de conciliación extrajudicial, sea administrativa en este caso, o la liquidación para cobranza de aportes previsionales del sistema de pensiones. Ahora bien, previamente a ello, nosotros debemos, en este caso, indicar o saber como concepto qué es un título ejecutivo. Como sabemos, es un documento al que la ley le atribuye una suficiencia necesaria para exigir su cumplimiento. Esto es que los títulos ejecutivos solo se crean por ley. Bien, ahora, también sabemos por concepto que los títulos ejecutivos tienen ciertas características, como por ejemplo que tiene que tener una obligación cierta, es decir, se debe identificar dentro de este documento quién es el acreedor y quién es el deudor. Otra de las características también es que debe ser expresa, es decir, en el documento se debe indicar cuál es la prestación que el deudor debe, en este caso, cumplir a favor del acreedor. Otra de las características también nos dicen que sea exigible, es decir, que no esté sujeto a una condición o plazo, ¿no? Entonces, digamos, estas características debe contener un título ejecutivo para que, en este caso, pues, el acreedor, ¿no?, que sería la parte en este ejecutante, pueda solicitar, digamos, el cumplimiento de esto. Ahora, como vemos aquí en este diagrama, las dos primeras, que es la número 1, resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial, están sombreadas, digamos, o se hacen diferencia a los demás, debido a que en estos casos las resoluciones judiciales firmes y las actas de conciliación judicial se van a, digamos, a solicitar la ejecución dentro del mismo proceso judicial en el cual, digamos, se obtuvo un pronunciamiento o sentencia, mientras que los otros, pues, conforme estamos viendo los títulos, no necesariamente tienen que haber seguido un proceso judicial, ya que en ese caso el número 3 es un laudo arbitral, como sabemos, expedido por un tribunal arbitral, cuando las partes digamos, han decidido someterse a esta jurisdicción. La número 4 nos habla de resoluciones de autoridad administrativa, lógicamente es cuando se ha seguido algún procedimiento administrativo y en última instancia, pues, la autoridad correspondiente ha emitido, ¿no?, su determinación.
Lógicamente, en el punto 5 tenemos lo que es el documento privado que contiene una transacción extrajudicial. Eso también es fuera de un proceso, ya que las partes pueden recurrir, digamos, si están en un litigio, de pronto pueden ponerle fin al mismo, ellos suscribiendo un documento en el cual transan, es decir, ellos llegan a un consenso y lo pueden hacer, es legalizar su firma inclusive notarialmente, que después va a ser puesta en conocimiento de pronto del juez, ¿no? En vía ejecución. De igual manera, en el punto 6 tenemos el acta de conciliación extrajudicial. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En materia laboral solamente se encuentra autorizada para conciliar la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿correcto? Que es el Ministerio de Trabajo. Lógicamente, también ante el inspector de trabajo también se podría, digamos, conciliar, ¿no? Pero, digamos, en materia laboral no existe como sabemos, un centro privado de conciliación extrajudicial. Y el punto 7 nos habla de liquidación para cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones, que esto se rige también de manera supletoria por la nueva Ley Procesal del Trabajo, también por el Código Procesal Civil, pero también tenemos por el decreto 054-97-EF, ¿no? Que es una ley especial que regula lo que es la cobranza de los aportes previsionales. Bien, entonces, conforme les indiqué, ¿no? Anteriormente, las resoluciones judiciales firmes, ¿no? En este caso, es decir, ¿cuándo vamos a pedir la ejecución? Dentro del mismo proceso en el cual hemos, digamos, obtenido la sentencia favorable, sea fundada, lógicamente, total o parcialmente. Nos dice la norma, el 123 del Código Procesal Civil, que cuando está adquirido la calidad de cosa juzgada, es decir, cuando ya se agotó los medios impugnatorios, es decir, ha sido confirmada o en su defecto pasó o transcurrió el tiempo y simplemente no se impugnó y se declaró consentido. Entonces, en esos casos, nosotros vamos teniendo ya una sentencia firme, ¿no? Vamos a pedir que se ejecute, es decir, el cumplimiento. Lógicamente, en el mismo proceso, ante el mismo juez que expidió dicho pronunciamiento. En el caso de las actas de conciliación judicial, como el mismo nombre lo dice, conciliación judicial, es porque se llevaron a cabo dentro del proceso laboral, ¿no? Ante el juez. En consecuencia, también se pide el cumplimiento dentro del mismo proceso, ¿sí? Bien, creo que con ustedes también estuve anteriormente cuando veíamos el tema de la demanda, la contestación, etcétera, ¿sí? Y ahí hablamos un poquito también de las actas, bueno, en todo caso de la etapa de conciliación, ¿no? Habíamos indicado pues que podíamos tener una conciliación total, una conciliación parcial y que en el propio acta digamos, en el acta de audiencia se incorporaba un auto en el cual contenía pues la conciliación propiamente, inclusive les comenté que durante la negociación se apagan los audios en la audiencia, ¿no? Para que no quede registrada esa negociación o conversación y, digamos, se reanuda cuando las partes ya, en ese caso, han aceptado o cuando las partes ya han convenido en un acuerdo en el cual el juez, en ese caso, lee la resolución, indica cuál es el acuerdo en el cual las partes han convenido, se le consulta a la parte demandante si se encuentra de acuerdo, quién debe indicar pues que efectivamente se encuentra de acuerdo y para que eso quede constancia en la grabación del audio y video. Así también este acta se les pues notifica vía casilla electrónica. Bueno, dado que actualmente seguimos con el tema de las audiencias online o virtuales, pero antiguamente cuando se hacían de manera presencial, en la misma, digamos, al término de la audiencia se les entregaba una copia, digamos, de estas actas de audiencia que contenían también, ¿no?, las actas de conciliación. Ahora, también en esas actas de conciliación judicial se indica cómo se va a cumplir la prestación, es decir, si es un monto determinado, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de conciliación, el demandante demanda beneficios sociales por 5.000 soles, sin embargo, por, digamos, un acuerdo o negociación, llega a un acuerdo de 4.000 soles por todos los conceptos. Todos los conceptos significan no solamente la pretensión principal, sino también las cosas y los costos. Entonces, en este caso, si, digamos, de pronto la parte demandada indica, sí, voy a cumplir con esa conciliación, pero lo voy a pagar en una cuota, en dos cuotas, se debe indicar de qué manera va a cumplir, ¿no?, con esta obligación, sea en la cuenta de ahorros de la parte demandante, le va a entregar un cheque, cómo va a ser, ¿no?, una transferencia, debe ir de pronto a recogerlo
a las instalaciones de la empresa, qué sé yo. Todos estos pormenores o digamos estas características se señalan y se indican en el contenido, ¿no?, del acta judicial. ¿Por qué? Porque es muy importante para el momento de la ejecución. También se le exhorta, lógicamente, a la parte demandada a cumplir, ¿no?, con lo que se está comprometiendo, porque también debe comunicar al juzgado que una vez que ya realizó el cumplimiento de la prestación, ¿no?, presentar un escrito para que este expediente sea archivado. Y también de la misma manera se le exhorta a la parte demandante que en caso de incumplimiento comunique al juzgado, en todo caso, pues para que haga valer su derecho vía ejecución del acta de conciliación. ¿Sí? Bien, continuemos. Conforme nos dice el artículo 57, tenemos los laudos arbitrales que, como sabemos, cuando las partes han decidido someterse sus controversias o sus diferencias ante, pues, digamos, esta autoridad, ¿no? Esa autoridad arbitral que es un tribunal. Y bueno, ellos también emiten sus laudos porque recordemos que cada parte puede señalar quiénes podrían ser los que conforman este tribunal arbitral, ¿no?, siguiendo las reglas que ya indica el decreto legislativo 1071. Entonces, estos laudos también pueden ser, digamos, ejecutados, ¿no?, tanto vía arbitral o vía judicial, ¿no? Va a depender. Bien, otro también de los títulos ejecutivos lo constituyen las resoluciones que son emitidas por la Autoridad Administrativa de Trabajo. En este caso, agotan la vía administrativa, ¿no? Y lógicamente, bueno, es lo que se impugnen, digamos, ¿no? Porque podrían impugnarse en el contencioso, pero acá estamos hablando de la ejecución. Entonces, digamos, si pese a que la Autoridad Administrativa de Trabajo ha reconocido derechos, ¿no?, y por ende son obligaciones que debe cumplir la parte demandada, pues si no las cumple, digamos, pese a que es exhortada, ¿no?, y tiene conocimiento, pues ellos pueden acudir a la vía judicial, ¿no? Y obviamente ya, como sabemos, simplemente va directamente a lo que es el proceso de ejecución. Bien, como decía hace un rato también, el documento privado que contiene una transacción extrajudicial. La formalidad nos indica el Código Civil, pues tiene que ser por escrito, hay que indicar en este caso cuál es la obligación o sobre qué es lo que se está conviniendo esa transacción, ¿no? Muchas veces en estos casos las partes optan por legalizar su firma, ¿no? Y para que le dé un valor y también se quede constancia de una fecha cierta en la cual se está suscribiendo o llevándose a cabo esta transacción. Bien, otro sería el acta de conciliación extrajudicial, como les decía. En este caso, si hablamos de temas laborales, solamente la Autoridad Administrativa de Trabajo puede realizar estas conciliaciones o se encuentra autorizada, ¿no? No hay centros de conciliación privados. Bueno, el espíritu de la nueva Ley Procesal de Trabajo cuando se expidió era que existiesen y se implementaran junto al Ministerio de Justicia, pero no se llegó a concretar, ¿no? Bien, otro título ejecutivo lo constituye la liquidación para cobranza de aportes previsionales del sistema de pensiones. Acá, conforme les indiqué, el artículo 37 del Decreto Supremo 054-97F, que es el texto único ordenado de la ley, ¿no?, del sistema privado de pensiones, nos indica que las liquidaciones para cobranzas constituyen títulos ejecutivos. Esto es porque la propia ley les da esa característica. Es decir, cuando un empleador retiene los aportes previsionales de los trabajadores, pero no cumple con pagarlos oportunamente a la AFP correspondiente, entonces la AFP tiene legitimidad para, en este caso, demandar a la empresa o al empleador para que le pague esos aportes retenidos, ¿no? Porque lógicamente deben ir al fondo de los trabajadores. Bien, aquí estamos mencionando lo que es la conciliación administrativa, ¿no? Que la ley nos dice que es facultativa para el trabajador, es decir, si el trabajador considera, puede optar por ir a la conciliación. Sin embargo, una vez que si el trabajador opta por, digamos, iniciar este procedimiento, el empleador sí se encuentra obligado a acudir, ¿no?, a esta citación o esta conciliación administrativa, muy al margen de que lleve una propuesta o que no concilie, pero sí es una obligatoriedad su presencia, ¿no? Como vemos acá, quien se encuentra a cargo es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de la Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador. Y esto es porque el Estado lo que quiere, pues, es solucionar los problemas, ¿no? En este caso, fomentando estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Dado que lamentablemente tenemos de pronto una cultura de mucho litigar, ¿no? Bien, entonces, conforme he indicado, la conciliación administrativa se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo, también se encuentra regulado por el Decreto Legislativo 910,
¿no? Y bueno, como sabemos, la conciliación es un mecanismo alternativo que lo que busca es solucionar un conflicto, ¿no? En el cual pues las partes puedan transar, puedan convenir, puedan negociar, ¿no? Y se dé pues de una manera salomónica, ¿no? Una solución para ambas partes. Conforme vemos aquí, en la norma que estoy indicando, el artículo 71 del Decreto Supremo 020-2001-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador, nos dice que las personas que se encuentran autorizadas para solicitar esta conciliación administrativa es el trabajador, el extrabajador, los jóvenes o personas en capacitación para el trabajo, organizaciones sindicales, el empleador, y ambas partes, sea empleador o trabajador en forma conjunta, es decir, también ambos podrían ir cada quien por su cuenta o podrían acercarse de manera conjunta a solicitar esta conciliación. Bien, también tenemos que se encuentra regulado cuáles serían las materias que la conciliación debería tratar. Y se refiere a temas de derecho del régimen de la actividad privada y otros también de la actividad privada, pago de subsidios por incapacidad temporal, beneficios concedidos por programas de capacitación para el trabajo y otros generados de la relación laboral. Bien, tenemos también que la audiencia de conciliación, ¿no? Si bien es cierto, estoy indicando, digamos, a grandes rasgos cuál es la conciliación administrativa, nos dice que en la parte administrativa la conciliación es única, sin embargo, podría estar conformada por sesiones, porque lo que se quiere aquí es que si a veces en una sola sesión o una sola reunión las partes, digamos, se encuentran, pues, valga la redundancia, negociando o se encuentran, digamos, poniendo una oferta o contraoferta, lo que se quiere y, digamos, si se ve el ánimo que efectivamente desean conciliar y llevar a un acuerdo salomónico, pues nos dice que podrían haber más de una sesión, pero que, digamos, el conjunto de estas sesiones no puede exceder de los 30 días, ¿no? Desde la primera citación que se dio. O sea, lo ideal es cerrarla en esos 30 días calendario. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Nos dice si una de las partes inasiste a la audiencia. Nos dice que si el empleador o el trabajador no asisten por incapacidad física, caso fortuito, fuerza mayor, lógicamente tienen la oportunidad de poder justificar su inasistencia dentro del segundo día, ¿no? En que se llevó a cabo la audiencia. Si esta justificación es admitida, pues se va a programar una segunda y última diligencia. Ahora, si en este plazo el empleador no presenta una justificación, porque recordemos que para el empleador es obligatoria, pero para el trabajador es facultativa, se le aplicará una multa equivalente a una OIT. ¿Sí? Bien. Ahora, supuestos de inasistencia también que generan la conclusión administrativa cuando las partes inasisten, una de las partes inasiste a 2 sesiones, ¿correcto? ¿Sí? Ahora bien, el acta de conciliación, ¿qué constituye? Nos dice que constituye la ley un documento que expresa el acuerdo total o parcial de las partes y, conforme ya indiqué al inicio, debe contener una obligación cierta, expresa y exigible. ¿Sí? Y consecuentemente, pues este acta de conciliación, como ya hemos dicho, constituye un título ejecutivo y tiene mérito de instrumento público. En ese caso, lógicamente, recordemos que es expedido, ¿no? Y suscrito en todo caso por una autoridad administrativa. Bien, ahora vamos a ver el trámite de ejecución de los títulos ejecutivos. Nos dice, conforme ya indiqué hace un momento, que las resoluciones judiciales firmes que fueron consecuencia de un proceso judicial, así como las actas de conciliación que se dictaron, ¿no? Dentro también de un proceso judicial, son ejecutadas exclusivamente ante el juez que conoció la demanda, es decir, dentro del mismo expediente. Mientras que los demás títulos ejecutivos que ya hemos mencionado deben iniciar un proceso de ejecución. Bien, la competencia para ejecución de las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial son las siguientes. Según la ley nos dice que los procesos con título ejecutivo, cuando la cuantía no supere las 70 URPs, de acuerdo a la modificatoria de la nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es la Ley 32.155, artículo 1, numeral 1, le correspondería al juez de paz letrado. Los procesos con título ejecutivo, cuando la cuantía sí supere las 70 URPs, le correspondería a los juzgados especializados de trabajo. Y cuando se refiere a cobranza de aportes previsionales retenidos por las AFP, ¿no? Sin presidencia de la cuantía, es decir, sin importar la cuantía, en ese caso también le correspondería a los juzgados de paz letrados laborales.
Bien, las etapas del proceso de ejecución. Conforme había indicado, si bien es cierto, la nueva Ley Procesal del Trabajo menciona raudamente algunos artículos, pero en sí, digamos, se alimenta, ¿no? Digamos, de lo que ya se encuentra desglosado en el Código Procesal Civil, efectivamente en los artículos 690 hacia adelante. Entonces nos dice, de acuerdo a lo que ya está establecido en el Código Procesal Civil, que se inicia con la presentación de la demanda a la que se debe adjuntar el título ejecutivo, ¿no? Recordemos que conforme ya vimos al inicio, ¿no? Que en los casos de los procesos laborales, además del artículo 424 y 425, que son los requisitos de la demanda y los anexos, también debe cumplir con lo que indica el artículo 16 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Entonces, esta demanda debe cumplir con estos requisitos que ya he mencionado, a la cual se adjuntará el título ejecutivo. Si una vez que el juez verifique esta demanda con el título ejecutivo, si cumple con los requisitos, la va a admitir y va a expedir el mandato ejecutivo. En este caso, en los procesos de ejecución, a lo que normalmente llamaríamos en otro proceso autoadmisorio se llama mandato ejecutivo. Entonces, este mandato ejecutivo se le notifica a la parte ejecutada, que sería, entre paréntesis, la parte demandada, ¿no? Para que formule su contradicción. Su contradicción, ¿qué quiere decir? Es la contestación, su derecho, ¿no? A decir, o digamos, a refutar en todo caso lo que se le está notificando. Para ello tiene 5 días útiles y deberá presentar sus medios probatorios o proponer excepciones o defensas previas. Entonces tendríamos dos situaciones. Una, si el ejecutado formula contradicción o si simplemente no la formula. En el caso que no formulase contradicción, pues el juez simplemente, conforme indica el Código Procesal Civil, debe expedir el auto, ¿no? Sin mayor trámite, sin mayor demora, porque no hay contradicción y en todo caso recordemos que hay presunciones legales y debería en este caso pues simplemente resolver. Ahora, en el caso que formulase contradicciones, lógicamente también dentro de ellas se encuentra, podrían presentarse excepciones, ¿no? Como las siguientes. A ver, entonces nos dice que la norma, si el ejecutado presenta la contradicción, sean excepciones o defensas previas, ¿qué pasa? El juez, una vez recibido este escrito, le va a correr traslado a la parte ejecutante, entre paréntesis demandante, por el plazo de 3 días para que pueda absolver, ¿no? Esta contradicción, es decir, esta contestación de la parte ejecutada. Bien, para lo cual también pues, podrá presentar medios probatorios que considere pertinente. Ahora, la ley también nos dice que, porque el Código Procesal Civil lo dice, de estimar lo necesario, el juez puede señalar fecha y hora para la realización de una audiencia, ¿no? Que seguirá las reglas de una audiencia única. Sin embargo, vemos que en los procesos laborales no se fija fecha, no, perdón, no se fija una audiencia en realidad, simplemente se resuelve con la documentación que se presenta. Sin embargo, el Código Procesal Civil da esa facultad o esa alternativa de que el juez, si considerase necesario para actuar medios probatorios, podría fijar una audiencia. Sin embargo, debo decirles yo que en la práctica no he fijado una audiencia para un título ejecutivo, ¿no? Bien, una vez en todo caso ya habiéndose corrido traslado, lo que pasa es que el juez deberá resolver mediante un auto, ¿no? El resultado, pues, de este mandato ejecutivo, ¿correcto? Debiéndose pronunciar, lógicamente, por el fallo, cómo va a ser, si es que va a ser amparada esta demanda, ¿no? O en todo caso va a ser amparada la contradicción. Bien. También nos dice la norma procesal que la contradicción al mandato ejecutivo, ¿no? Nos dice que puede contradecir la ejecución, la parte ejecutante. Sí, efectivamente, puede proponer excepciones o defensas previas y nos dice que el plazo es de 5 días, eso ya lo vimos hace un momento. También nos dice que podría en este caso como medios probatorios la declaración de parte, documentos, pericias y otros que podrían, ¿no? En ese caso servir para que el juez pueda valorar y le pueda servir como insumos para, en este caso, expedir o resolver el auto. Bien, conforme habíamos señalado, existen dos tipos de títulos ejecutivos, tanto los judiciales como los extrajudiciales. En el caso de los títulos ejecutivos judiciales, ¿no? Las causales de contradicción deben basarse en el cumplimiento de lo que se está ordenando o la extinción de la obligación dentro del plazo de 3 días de notificado del mandato ejecutivo, mientras que en los títulos ejecutivos extrajudiciales se puede contradecir también al mandato y proponer excepciones o defensas previas y el plazo de 5 días de notificado del mandato y también pues tiene otros medios de prueba que ya he indicado.
Eso es como un resumen de las diapositivas anteriores, si se dan cuenta. Bien, la apelación del auto que resuelve la contradicción. Digamos, ya habíamos visto que una vez que se emitía el auto final, ¿no? En el cual resolvía si es que va a amparar o no el auto de mandato de ejecución o en su defecto la contradicción, ¿qué pasa? Entonces se emite el auto final, que es digamos, la sentencia. Entonces, lógicamente, si alguna de las partes no se encuentra de acuerdo con lo resuelto, va a tener 3 días desde la notificación para que pueda formular su apelación o puede impugnarlo, ¿sí? Y para que eso sea elevado para el superior, ¿no? Y pues pueda en este caso verificarse. Los efectos serían, la apelación se puede otorgar con efecto suspensivo o diferido y se otorgará solo con efecto cuando la apelación resuelve la contradicción, claro, porque pondría fin a la instancia, a la primera instancia, digámoslo así, ¿no? Y acá vemos que en caso que sea con efecto suspensivo, se va a aplicar lo que indica el artículo 376 del Código Procesal Civil. Este artículo nos dice que se concede la apelación con efecto suspensivo. Si de ser así, el secretario de juzgado envía el expediente al superior. Ahora recordemos que es eje, se hace a través del sistema dentro del plazo de 5 días de que se concedió la apelación. Luego el superior comunica a las partes indicando que va a señalar fecha para la vista de la causa y dentro de los 5 días siguientes deberá pues resolverlo, ¿no? Una vez digamos, realizada la vista de la causa. Eso sería el trámite ya en la segunda instancia conforme les estoy detallando. Bien, aquí les he traído yo un modelo, bueno, no digamos un modelo, sino como una casuística que en la realidad es un expediente, ¿no? Mire, por ejemplo, tenemos en este caso una demanda de ejecución de resolución administrativa, es decir, de un título ejecutivo. El título ejecutivo en este caso lo constituye la resolución administrativa emitida por la autoridad, ¿no? De trabajo. El señor Pablo Vergara y Silvestre nos dice en este caso que lo que solicita es, como ustedes ven en el 1 en romano, petitorio, vía procedimental, relación jurídico-procesal. Nos dice, al amparo de la nueva Ley Procesal del Trabajo, artículo 57, literal D, nos dice, solicito, ¿no? De manera formal, la ejecución de resolución administrativa en atención a los argumentos de hecho y derecho que paso a detallar. Nos dice, como pretensión principal, dice él, solicito que su despacho ordene a la demandada, en ese caso la pesquera Capricornio, para que cumpla con lo dispuesto en la resolución directoral 009-2018 del 22 de agosto del 2018, que fue resuelta en el expediente 3378-2018, emitida por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional y Promoción de Empleo del Callao. Como vemos, entonces en este caso ya tenemos terminado la parte demandante, la parte demandada. ¿Cuál es el documento, ¿no? En este caso que constituye el título ejecutivo, tenemos que es la resolución directoral, 009-2018, ¿no? Emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Bien, ¿qué nos dice? Que esa resolución directoral 009-2018, ¿no? Resuelta en el expediente 3378-2018, fue confirmada por la resolución directoral regional 014-2018 y en este caso nos dice que da por agotada la vía administrativa, ¿no? Disponiendo que Pesquera Capricornio, es decir, la pesquera demandada, abone las remuneraciones dejadas de percibir y beneficios legales que corresponden durante el periodo de suspensión temporal perfecta de labores, considerándose como días efectivamente laborados para todo efecto. Entonces, esto es del 11 de agosto del 2018 al 6 de septiembre del 2018, o sea, por 27 días. Entonces, claramente lo que ellos están solicitando es que en este caso, se les abone el dinero que fue dejado de percibir, ¿no? Por ellos, bueno, porque la empresa en este caso habría solicitado una suspensión temporal perfecta de labores, ¿no? Entonces, sigamos, en el 1.12 nos dice como pretensiones accesorias tenemos los intereses legales y los honorarios profesionales del abogado y las costas del proceso. Bien, vía procedimental ha cumplido en este caso con determinarla, ¿no? De acuerdo al artículo 57, donde nos dice que es este proceso ejecutivo. Como vemos, debe ser antigua porque parece, acá nos habla de las 50 URPs, pero al parecer eso ha sido antes de la modificatoria de la ley 32.155, o mejor dicho, de la expedición de la ley 32.155.
También que nos dice, bueno, acá nos dice la relación jurídico-procesal, nos señala quién es la parte demandada, que ya lo hemos indicado, Pesquera Capricornio, y acá hace su fundamentación de hecho, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de hecho por los cuales deberían, en ese caso, reintegrarle estos pagos, ¿no? Y fundamentos de derecho también nos señala cuál es la base legal, el monto del petitorio, lo que ha hecho en este caso, ha cuantificado el petitorio, ¿no? Lógicamente teniendo en cuenta la remuneración que percibe y ha determinado del 11 de agosto del 2018 al 6 de septiembre de 2018 la cuantía, ¿no? Sumándole también la CTS dejada de percibir, porque recordemos que la CTS se paga por días efectivamente elaborados. Entonces ha hecho una sumatoria de cuánto es el monto, que sería de 2.032.88 soles, ¿no? Entonces, ha cumplido con señalar en ese caso cuál es la cuantificación, la vía procedimental y sus medios probatorios, ¿no? Que nos viene acá indicando sus boletas, la resolución directoral que sería el título ejecutivo, la resolución directoral regional que también lo confirma, ¿no? Esos serían los anexos. Bien, acá a continuación tenemos los anexos efectivamente. A ver, ¿cómo se llamaba el señor? El nombre era Pablo Vergaray Silvestre. Ya, ¿por qué lo busco? Porque aquí debe estar en este cuadro, ¿no? Pablo Vergaray Silvestre. Bien, acá tenemos la resolución directoral 009-2018, donde nos dice los antecedentes, ¿no? Que la empresa Pesquera Capricornio comunicó a la Autoridad Administrativa de Trabajo la suspensión temporal de 18 trabajadores, ¿no? Entonces aquí tendríamos que buscar al señor donde se encuentra en el número 17, la fila 17, efectivamente, Pablo Vergaray Silvestre, operario de Molino, dice la fecha del 11 de junio de 2018 al 6 de septiembre de 2018, es decir, 27 días, que es lo que él viene pidiendo en su demanda, ¿no? Continuamos con la resolución para ver qué es lo que resuelve finalmente. Y dice, esta resolución dice, desaprobar la suspensión temporal perfecta de labores comunicada por la empresa pesquera Capricornio. En consecuencia, el número 2 dice, ordena la inmediata reanudación de las labores de los 18 trabajadores involucrados con la medida de suspensión, que a la fecha se encuentran suspendidos. Artículo 3, disponer el pago de las remuneraciones que hubiesen dejado de percibir los trabajadores con esta medida desde el 11 de agosto, ¿no? Hacia adelante, bajo procedimiento de imponerse sanción económica en caso de incumplimiento. Entonces, como vemos, este título ejecutivo, que es la resolución administrativa de trabajo, está ordenando que se efectúe el pago de las remuneraciones que dejaron de percibir estos 18 trabajadores, por lo cual constituye un título ejecutivo, ¿sí? La siguiente es la resolución directoral regional, que según lo que nos ha indicado en la demanda, el demandante confirma, ¿no? Confirmaría lo ya decretado. A ver si bajamos, seguimos. Acá nos dice, sí, efectivamente, artículo primero, declarar infundado el recurso de apelación interpuesta por Pesquera Capricornio. 2, confirmar en todos sus extremos la resolución que ya hemos leído, desaprobando la suspensión, ¿no? Y notificando. Luego tenemos la resolución electoral general, ¿no? Donde vamos a la parte final también, y nos dice que primero, artículo primero resuelve, declarar infundado el recurso de revisión, es decir, agotó también la otra instancia. Número 2, disponer que la empresa Capricornio abone las remuneraciones dejadas de percibir durante el periodo de suspensión temporal perfecta de labores, declarar agotada la vía administrativa, dejando solo derecho del administrador de acudir a la sede judicial, ¿no? Y publicar la presente resolución. Entonces, conforme vemos en el artículo tercero, agotó la vía administrativa, ¿no? Es decir, ya quedó consentida o firme, digamos, esta resolución, ¿no? Que constituye un título ejecutivo. Ahora bien, entonces, ese es el título ejecutivo, los anexos, ¿no? De la demanda del accionante que solicita, pues, que se ejecute y que cumplan con pagarle o reintegrarle este dinero dejado de percibir. Bien, entonces, cuando esto entra a calificación, como nosotros vemos acá y que lo vimos en alguna sesión anteriormente cuando nos correspondía lo que era la demanda y la contestación, tenemos aquí la resolución número 1, nos dice que al escrito de demanda y anexos, nos dice artículo o inciso primero, se interpone demanda de ejecución de resolución administrativa en la vía de proceso de ejecución, la que cumple los requisitos, nos dice, señalados por el 424, 425 del Código Procesal Civil para su admisibilidad y procedencia, así también artículo 16 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. También nos dice, adjunta la resolución directoral 009-2018, la resolución directoral regional 014-18 y directoral 168-2019, ¿no? En la cual se dispone que la empresa Pesquera Capricornio abone las remuneraciones dejadas de percibir. Artículo 2, nos dice el artículo 57, inciso D de la nueva Ley Procesal del Trabajo,
señala que corresponde tramitar en vía de ejecución las resoluciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo firmes que reconocen obligaciones. Correcto. Luego nos dice también que deberá presentar su contradicción de acuerdo a las causales que establece el artículo 690 del Código Procesal Civil y también a los siguientes artículos 688 y los siguientes del 690. Bien, en consecuencia, se admite a trámite la demanda en proceso vía ejecución. Se requiere también al ejecutado Capricornio para que entre el plazo de 5 días cumpla con pagar al señor, ¿no?, el demandante la suma de 2.032.88 soles más intereses legales, etcétera, ¿no? Y cumpla, bueno, la casilla electrónica, etcétera. Bien, entonces ese sería el auto admisorio. Entonces, luego que entonces sale el auto emisorio, se le notifica en ese caso a la pesquera Capricornio, que sería la parte ejecutada, la parte demandada, para que pueda formular, recordemos, su contradicción dentro del plazo de 5 días, conforme hemos señalado anteriormente. Entonces, ante ello, ingresa el escrito de pesquera Capricornio. Sin embargo, pesquera Capricornio nos dice que solicita la suspensión del proceso y al mismo tiempo contesta la demanda. Los dos primeros párrafos, bueno, el primer párrafo se refiere a su acreditación procesal y la segunda a la notificación, y en el apartado del 1 en romano nos habla ya de la pretensión y su posición, ¿no? Dice así, como vemos en el último párrafo nos dice, no, perdón, vamos al primero mejor, al penúltimo. Conforme se aprecia el petitorio contenido en la demanda, la pretensión es la ejecución de la resolución administrativa, correcto, que constituye un título ejecutivo. Dice, en ese caso se pretende la ejecución de la resolución, ¿no?, que declara agotada la vía administrativa. Luego dice, sin embargo, la resolución administrativa que se pretende ejecutar se encuentra cuestionada ante el Poder Judicial vía acción contenciosa administrativa, por lo que resulta inejecutable hasta su definición jurisdiccional, por lo que la demanda deberá ser declarada improcedente o infundada en su oportunidad. Entonces, lo que nos está diciendo es que, si bien es cierto, constituye un título ejecutivo, si bien es cierto, agotó la vía administrativa, la misma ha sido impugnada, es decir, ellos han impugnado ante el contencioso, ¿no?, para que se declare la nulidad de dicha resolución. Ahora bien, respecto a la suspensión del proceso, invoca el artículo 320 del Código Procesal Civil, ¿no?, y habla pues de la prejudicialidad, la conexidad y subordinación, detallando por qué motivo debería, en este caso, suspenderse el proceso, ¿no?, y no continuarse. Bien, luego de ello, bueno, acá, como les dije, viene detallando la prejudicialidad, subordinación lógica que tienen relación, etcétera, ¿no? En el punto 9, como podemos leer, dice, ponemos en conocimiento que al no estar de acuerdo con la posición adoptada por la Autoridad Administrativa de Trabajo, se interpuso una demanda contenciosa administrativa que ingresó bajo el expediente 27941-2019 en el tercer juzgado transitorio de trabajo de Lima contra el Ministerio de Trabajo, solicitando la nulidad de la referida resolución, ¿no?, que denegó la solicitud de inspección. Entonces, ese es el motivo por el cual ellos piden la suspensión, conforme ya habían indicado. Bien, entonces siguen describiendo cuáles serían sus justificaciones, ¿no? Y en este caso, bueno, continúa con, bueno, hablando de ello. Tenemos que ver la contestación. Bien, ya llegamos a la contestación de la demanda o la contradicción. En esa contestación, ellos dicen lo siguiente, o sea, sin perjuicio de que ellos estén solicitando la suspensión del proceso, ¿no?, la suspensión del proceso por lo que han impugnado este título ejecutivo, dice, sin perjuicio de ello, vamos a cumplir con contestar de acuerdo al artículo 690 del Código Procesal Civil y contradecimos el mandato de función por las siguientes causas. Nos dice, inexigibilidad de la obligación contenida en el título. Nos dice por qué. Porque si bien es cierto, dice esta resolución confirmada, ¿no?, la resolución directoral tanto confirmada por la siguiente, nos dice, a ver, el acto de firme, la firmeza, ya. Dice, el título ejecutivo resulta inexigible no pudiendo ser materia de ejecución dado que aún no se encuentra firme. Ya. Mantiene el tema que es inexigible porque está siendo impugnado. Ese es en el punto número A. En el punto número B nos dice de la iliquidez de la obligación contenida en el título. Nos dice, el título ejecutivo carece de suma líquida que ordene el pago. En consecuencia, no puede ser ejecutada, pues el mandato no establece cuál es el monto. Ahora bien, eso se refiere a que conforme hemos leído las resoluciones administrativas, dice, en todas ellas dice, debiéndose pagar, ¿no?, pagar las sumas dejadas de percibir, asimismo reanudándose las actividades. Claro, en los documentos no dice el monto que se debe, en este caso,
no cuantifica, mejor dicho, los montos que deben reintegrarse a las partes, ¿no? De los 18 trabajadores. Sin embargo, recordemos que en la parte, digamos, la demanda, la defensa lo que ha hecho es cuantificar de acuerdo a las remuneraciones que viene en este caso percibiendo, entendemos, ¿no? Simplemente haciendo una suma de división, multiplicación, es que ha obtenido ese resultado, ¿sí? Entonces, pero ellos dicen, un momentito, el título ejecutivo no contiene un monto que debo reconocer, por lo tanto es ilíquida. Ese es otra, digamos, de los puntos de contracción de ellos. Bueno, entonces dicen de que no correspondería porque en la boleta semanal gana tanto y la remuneración es diferente y es ilíquida, etcétera, ¿no? Es un otro de los argumentos de ellos. Bueno, los medios probatorios, lógicamente la presentación del expediente, es decir, el cargo de la acción contenciosa, las consultas de expedientes judiciales, que aquí lo tenemos. Conforme vemos, este es el cargo de ingreso, ¿no? Del expediente que se está impugnando las resoluciones administrativas que constituyen títulos ejecutivos y, ¿no? El estado de consulta de expedientes judiciales que lo podemos obtener del portal web del Poder Judicial. También nos hace llegar la boleta, en este caso de la parte demandante, para que se verifique cuánto es lo que venía percibiendo en dichas oportunidades. Bien, entonces, como se interpuso ya esta contradicción y al mismo tiempo se solicitó la suspensión, lo que correspondía era que el juzgado justamente se pronuncie al respecto, por lo que se pide la resolución número 2, en la que dice, ¿no? Lo siguiente, en el primer considerando habla del debido proceso, en el segundo nos habla también de que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con sujeción a un debido proceso. El artículo o el considerado tercero nos dice el artículo 57, qué es lo que se tramita, que ya hemos indicado también en la demanda, las resoluciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo, lógicamente constituyen títulos ejecutivos. Considerando cuarto, ahí se hace ya un desglose del caso en sí, ¿no? Donde se dice, pues, que la parte demandante solicita la ejecución de resoluciones administrativas, ¿no? En la cual pesquera demandada, en ese caso Capricornio, debería, ¿no? Debería cancelar de acuerdo a estas resoluciones. En la quinta, ¿no? En considerando quinto nos habla ya de qué es lo que dijo el título ejecutivo, qué es lo que falló o qué es lo que contiene, ¿no? Y nos dice, uno, desaprobó la suspensión temporal perfecta de labores que en este caso había solicitado la demandada pesquera Capricornio. Dos, ordenó la inmediata reanudación de labores y labores con la medida de suspensión por el tiempo dejado de laborar, incluso da una fecha, ¿no? Luego, en el considerando sexto, nos habla de la obligación cierta. Y bueno, pues obviamente, como indiqué en un inicio, la obligación es cierta cuando se puede determinar del título ejecutivo quién es el demandante, quién es el demandado. Luego, en el séptimo, nos habla respecto a la obligación exigible. Esto habíamos indicado cuando no está sujeta a condición o plazo. En ese caso, estamos hablando de que no hay, que se agotó la vía administrativa con estas resoluciones, ¿no? Y expresa es porque, bueno, ya habíamos indicado porque el obligado o el deudor sabe cuál es la obligación que tiene que cumplir. Bien, entonces en el octavo nos habla que la empresa ejecutada procedió a formar contradicción. En el noveno habla de que hizo mención o señaló que se debe aplicarse el artículo 320 del Código Procesal Civil, ¿no? Debiéndose suspender el proceso porque se impugnó. Bien, en el décimo se dice de que no existe actualmente una resolución o sentencia firme que tenga como efectos dejar sin efectos las resoluciones administrativas en materia de ejecución, ¿no? Al haber sido declarada su nulidad parcial o totalmente. Ello de acuerdo al artículo 25 que se encuentra contenido en el decreto legislativo 1067 aprobado por decreto supremo 013-2008 donde nos dice la admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el juez, mediante medida cautelar o ley, dispongan lo contrario. Por tanto, se resuelve lo siguiente. Se tiene por apersonado a la demandada pesquera Capricornio. Número 2, se rechaza el pedido de suspensión del proceso. Número 3, se tiene por interpuesta la contradicción por las causales de inexigibilidad e iliquidez de la obligación contenida en el título ejecutivo, ¿no? Y luego de eso, previo traslado a la parte demandante, ¿no? Ejecutante, por 3 días pasarán los autos a despacho para sentencia. Bien, esa era la resolución número 2. Entonces, luego de ello, acá, bueno, no hemos puesto acá el escrito. ¿Qué pasa? La parte ejecutada, pesquera Capricornio, interpone un recurso de apelación de
¿qué? De justamente de esa resolución, ¿no? Del auto. De resolución número 2 interpone un recurso de apelación, el cual es resuelto o, digamos, atendido por la resolución número 3, en la cual se le dice que, bueno, sí, efectivamente ha cumplido con los requisitos, ¿no? Para las apelaciones, sin embargo, le correspondería, en este caso, una apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, porque recordemos que no está poniéndole fin al proceso, sino simplemente está apelando el auto en el cual no se encuentra de acuerdo. Entonces, aquí, ¿qué se le dice? Se le concede, ¿no? La apelación sin efecto suspensivo con la calidad de diferida contra la resolución número 2, ¿no? La que rechazó el pedido de suspensión. Sin embargo, ¿no? Digamos, va igual continuar su trayecto o su trámite para que ingrese a despacho y ya será resuelto conjuntamente con la sentencia, ¿no? Bien, entonces la resolución número 4, ay, ¿de qué trata la resolución número 4? Ah, ya, la resolución número 4, vamos al resuelve. Bueno, aquí se hace una corrección de la número 2 respecto al número de resoluciones, me parece, pero nada del otro mundo, simplemente se está corrigiendo. Recordemos que el artículo 407 del Código Procesal Civil permite que hasta, ¿no? Que cuando se traten de errores numéricos y ortográficos puede corregirse las resoluciones, incluso así estén en ejecución. Entonces, esto simplemente es una corrección material. Luego, con resolución número 5, se pasa a emitir el auto final, que sería para resolver, ¿no? Este proceso de ejecución. Entonces, finalmente se hace todo el análisis y vamos, bueno, acá también se detalla la suspensión, ¿no? Y todo lo que se está solicitando. Y la decisión es la siguiente: se declara infundada la contradicción formulada por la ejecutada Capricornio y se declara fundada la demanda. En consecuencia, pues debe cumplirse con lo que ordenó el título ejecutivo, que es la resolución administrativa de trabajo, que es desaprobar la suspensión, ordenar la renuncia de labores y efectuar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, ¿no? Ahora bien, en el último párrafo, como podemos ver, nos dice: en cuanto al extremo del pago de remuneraciones dejadas de percibir, al constituir una obligación de dar como derecho accesorio, es de aplicación el artículo 63 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, por los cuales sus montos serán determinados en la etapa de ejecución de sentencia, ¿no? Si bien es cierto, la parte demandante cumplió con cuantificar el monto, sin embargo, ello no significa de que podría modificarse, ¿no? Porque ya cuando pase el área de pericia correspondiente podrá determinarse si el monto es mayor, menor, qué sé yo, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces, hasta allí se acabó la primera instancia, ¿sí? Lo que pues al emitirse el auto final. Luego, con resolución número 6, se concede con efecto suspensivo el recurso de apelación y se eleva al juez especializado en este caso, ¿no? Que es el superior jerárquico. Luego, como vemos, con resolución número 7, se fija fecha de vista de la causa para que el superior pueda resolver. Luego de ello sale la resolución número 8, en la cual se tienen los números de las partes procesales. Y resolución número 9 se resuelve. Como ven, en el primer párrafo, el 1.1, nos habla de la apelación, ¿no? Sin efecto suspensivo respecto a lo que se solicitó, que fue la suspensión del proceso y fue rechazada, ¿no? Sin efecto suspensivo. Y en el 1.2 ya se refiere al auto final, que en este caso rechazó la contradicción y declaró fundada la demanda. Bueno, para no hacerlo tan largo, vamos a ir directamente a la parte final. La decisión del especializado fue, ¿no? O del superior fue que confirmó la resolución número 2, que rechazó la suspensión, y en consecuencia también confirma, ¿no? El auto final que declara infundada la contradicción. Entonces, en consecuencia, avala todo lo que se hizo en primera instancia, ¿sí? Entonces, este expediente que pasa, si eso fue confirmado, se devuelve a Paz Letrado para que en ese caso proceda, ¿no? Con la ejecución, conforme vemos aquí, dice: dando cuenta con la devolución de los autos por el superior, por recibido, cúmplese lo ejecutoriado, ¿no? Y requiérase la demandada pesquera Capricornio para que en 10 días de notificado cumpla con lo ordenado por este despacho, es decir, el auto final, la misma que fue confirmada por el superior, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el primer requerimiento que ya se le está haciendo a la parte ejecutada. Bien, por resolución número 11, bueno, aquí al parecer la parte demandante habría presentado un embargo en forma de retención, pero acá se le da un plazo de 5 días para que subsane, porque se declaró inadmisible. Luego la número 12 nos dice que se
se da inicio a la ejecución forzada, ¿no? Bajo riesgo de cuenta del ejecutante, tramándose embargo por el monto tanto, y acá están, como ven ustedes, los bancos a los cuales se va a notificar, ¿no? Que son el Continental, Crédito, Scotiabank, Interbank, ¿no? Y para que en el plazo de 5 días cumplan con enviar al juzgado el depósito judicial correspondiente. Bien, la siguiente resolución nos dice que ha llegado un informe del Banco de Scotiabank, también del Banco de Crédito, ¿no? E Interbank y Continental. Entonces, se pone a conocimiento de las partes procesales para que expresen lo conveniente a su derecho, porque recordemos que mientras se traba el embargo no se le notifica a la parte demandada, sino se le notifica ya una vez que, digamos, tenemos los certificados o las retenciones, o sea que ya está realizada la medida de retención, recién se pone en conocimiento de la parte demandada o ejecutada. Bien, con esa resolución se pone en conocimiento. La que sigue, en este caso, despacha y dice, bueno, mediante resolución 12 se dispuso trabar el embargo. El número 2 nos dice que se concedió esta medida. El tercer considerando nos dice que el pesquera Capricornio, es decir, la ejecutada solicita se levante la medida de embargo y se deje sin efecto también el mismo en todas sus cuentas, ¿no? Ya que ha tomado pleno conocimiento de este y no ha formulado medio impugnatorio. Entonces, en consecuencia, se declara consentida la medida de embargo que fue ordenada, se haga entrega al demandante del monto no demandado, solicitado, y se levante la medida de embargo. Entonces, como vemos, esta es la ejecución, ¿no? O sea, toda la parte de la ejecución correlativa de cómo se viene haciendo, ¿no? En este caso, respecto al título ejecutivo. Bien. Hasta allí hemos, digamos, como vemos, este procedimiento es en realidad para todos los títulos ejecutivos, ¿no? Y hemos apartado aquí, porque esto tiene digamos, una legislación, además de lo del CPC, ¿no? Y la nueva ley procesal del trabajo también tiene una norma especial, que es en el caso de los procesos de cobranza iniciados por las AFP contra los empleadores. Habíamos indicado que eso se rige por el Decreto Supremo 054-97F, que es el texto único ordenado de la ley de las AFP, ¿no? Entonces, específicamente está regulada por el artículo 38 y también por otras normas que también han sido expedidas por la superintendencia, ¿no? En ese caso, las administradoras de fondos de pensiones. Bien, nos dice acá, regla aplicable. La ejecución de los adeudos, dice, se realizan como proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Reglas particulares nos dice que en este caso el juez competente, conforme hemos indicado, es el juez de paz letrado, sin importar la cuantía. Acá no se aplica que si son 70, 100 UR, pues no hay presidencia de la cuantía, siempre va a ser competente el juez de paz letrado. Nos dice también que como requisitos de la demanda, ¿no? Los únicos anexos son la liquidación para cobranza, que se les llama LPC, que son unas hojas que son expedidas o emitidas, unas hojas impresas emitidas por las AFP, en las cuales se consigna ya de manera computarizada el nombre del afiliado, el periodo, ¿no? Que se está reclamando y el monto correspondiente. O sea, ¿no? Esto es la manera como se tramita. No tengo aquí para visualizarlo. Bueno, no he tenido tiempo porque, ¿no? Por circunstancias, pero son unas hojitas, son como una especie de cuadros, ¿no? Donde se pone arriba, digamos, en el encabezado viene el logo de la AFP, ¿no? Que está, digamos, emitiendo ese título ejecutivo, que es la liquidación para cobranza. Luego se indica el periodo, como les vuelvo a repetir, el mes y el año, el nombre del afiliado, el código CUS, ¿no? De cada afiliado, dependiendo de la AFP en la que sea, el monto que le correspondería, ¿no? Haberse pagado, ¿sí? Y también nos dice que otro de los requisitos, además de la liquidación para cobranza, es la copia del poder del apoderado de la AFP. También como dato tenemos de que los apoderados de las AFP normalmente registran sus poderes en los juzgados de paz letrado, es decir, no en cada demanda adjuntan las copias porque ellos lo registran anualmente, es decir, cada vez que renuevan sus poderes van y dejan una copia legalizada en cada juzgado para que ya no haya problema cuando interpongan demandas, porque recordemos que pues vienen en bloques, es decir, vienen en grupos muy grandes, entonces ya está registrado el apoderado. Bien, entonces nos dice la ley que esos serían todos los requisitos en realidad que simplemente bastan para que pueda en ese caso interponerse, ¿no? Estos procesos de ejecución respecto a las AFPs.
Bien, el artículo 38 de la norma que ya les indiqué nos regula o indica cuáles son las causales de contradicción. Nos dice, por ejemplo, que una de las causales que puede en este caso decir la parte ejecutada es que ya está cancelada la deuda. Otro es que hay una nulidad formal o falsedad de la liquidación para cobranza. Esa nulidad formal o falsedad de la liquidación para cobranza se refiere a que, por ejemplo, pasa que hay duplicidad quizás. A veces, como por ejemplo, eh, no sé, o el proceso ya se llevó, ¿no? O sea, muchas veces cuando aluden a nulidad formal o falsedad, es, por ejemplo, dicen, señor juez, si bien es cierto, en este momento me están demandando por el periodo, digamos, marzo 2015 del señor Juan Flores, pero esta LPC yo ya digamos, o ya se tramitó en un proceso anterior en el año también 2015, pero ya está pagada. Entonces, en consecuencia, no correspondería y debe ser nula o es falsa, ¿no? Digamos, algo así. Entonces, ellos tienen que, digamos, argumentar, ¿no? ¿Por qué motivo estás alegando o solicitándome o deduciéndome esta causal? Ahora, el número 3 se refiere a inexistencia del vínculo laboral. Se refiere esto a que, por ejemplo, podrían demandar la AFP y decir, me está debiendo, por ejemplo, si habláramos de Capricornio, Capricornio está debiendo todo el año 2024 el pago de, digamos, de aportes previsionales. Sin embargo, ¿qué pasa? Viene Pesquera para Capricornio y dice, un momentito, te presento mi planilla y te digo, en el año 24, tal señor Juan Flores nunca trabajó conmigo, es decir, él cesó en diciembre 23 y no trabajó conmigo, por tanto, hay una inexistencia del vínculo, por lo tanto, no me debes solicitar a mí este pago ¿no? de aportes previsionales porque no fue mi trabajador y por tanto no tenía la obligación de hacerle retenciones y mucho menos pagarlos. Pero también se prueba eso con las planillas, ¿no? Con la constancia de baja y con otros documentos del plan en realidad. Bien, otro de las causales podría ser el error de hecho en la determinación del monto. Claro, porque por ejemplo, podría darse de que la AFP te pide, no sé, pues yo he visto en realidad en la práctica demandas desde 20 soles hasta más de 1.000 soles, ¿no? O sea, más de 1.000 soles me refiero por cada periodo de vengado. Ojo, periodos de vengado, porque he visto hasta en municipalidades millones, ¿ah? Es una cosa de locos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, le dicen, un momentito, usted me está pidiendo que yo le pague, digamos, sabemos que los aportes previsionales son un promedio de 12 punto y tanto, casi 13%, ¿no? Del sueldo que gana la persona. Digamos, en ese caso le pide, no sé, 700 soles o 70 y tantos, perdón, 70 y tantos mensuales. Y dice, un momentito, el señor no ganaba ese monto, a él le correspondía mensualmente solo pagar, no sé, 50 soles, por eso hay un error en la determinación del monto. Por tanto, tu título ejecutivo, que es tu liquidación para cobranza, ya perdió el mérito ejecutivo. ¿Por qué? Porque el monto no es adecuado. Y eso es cierto. Si contiene una información que no es fidedigna, ni no es la adecuada y no es la correcta, se pierde, ¿no? En este caso, la validez, si pierde la validez. Y conforme acá se indica también, efectivamente, cómo se acredita con la copia de los libros de planillas, ¿no? O las vueltas de remuneraciones. Bien, otra de las causales de contradicción podrían ser las excepciones y defensas previas. Claro, conforme lo indica el Código Procesal Civil. Las excepciones también, como les decía hace un rato, litispendencia, cosa juzgada, o de pronto prescripción, qué sé yo, ¿no? Es decir, ya no correspondería, ¿no? Que lógicamente se continúe con la tramitación, ¿no? Ahora, acá tendríamos que ver, pues lógicamente serían las perentorias, ¿no? En mayor consecuencia, para que pueda en ese caso tener validez, ¿no? La contradicción que está en este caso interponiendo la parte ejecutada. Bien. Bien, también nos dice este artículo que los supuestos de declaración liminar de improcedencia nos dice que debe declararse, o sea, de plano, ¿no? La improcedencia de la contradicción si se fundamenta en una causal distinta a las anteriormente señaladas. Ahora bien, yo también les debo dar como dato adicional lo siguiente. Si bien es cierto el 054-97 que vemos que es muy antiguo, el año 97, ¿no? Nos habla del artículo 38 que se refiere específicamente a las causales de contradicción. Sin embargo, también hay una norma que también es antigua, que es la resolución 080-2000, no, perdón, 080-98 EF-SAF, que también es de emitidas por las AFPs. Y, por ejemplo, allí nos habla de aquellas personas que han hecho el retiro, no, aquellas personas que ya son cesadas, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que ya
digamos, son cesadas o pensionistas y que deben retenerse. Entonces, esa resolución nos dice, por ejemplo, de que es facultativo. Si quieren, se les puede retener o no, ¿correcto? Luego recordemos que también salió el tema del retiro de aportes previsionales del 95.5%. Entonces también se regula por otras normas administrativas. Si efectivamente una persona ya hizo el retiro del 95.5% de sus aportes, lógicamente hay el momento de que vienen, digamos, demanda, ¿no? Entonces habría que ver si efectivamente ya hizo el retiro y ya no tiene fondo, pero, ¿no? Si es que, o sea, es decir, lo que quiero decir es, no necesariamente estos 5 puntos que están acá son cerrados, porque hay otras normas administrativas que de alguna manera han ido, digamos, como que incrementando otras causales, sino que lamentablemente el artículo 38 no está actualizado, ¿no? Entonces, eso es lo que faltaría como que actualizarlo y, digamos, poner todas las causales que se han ido, ¿no? Que se han ido, digamos, presentando en un solo artículo para que pueda estar actualizado, ¿no? A eso voy. Bien. Bueno, entonces acá nos decía el 38 también que, bueno, se declara de plano si se refiere a otras causales, ¿no? Y pues puede ser en ese caso la parte multada. Bien, el trámite en primera instancia, conforme también habíamos indicado, igual para cualquier título ejecutivo, se presenta ante el juez de paz letrado del domicilio de la parte demandada, en este caso de la empresa. Se notifica a la parte ejecutada, presenta su contradicción. Esta contradicción se le corre traslado a la parte ejecutante para que pueda absolver y posteriormente se emite el auto final, ¿no? Y también habíamos recordado de que podría ser que la parte ejecutada no presente contradicción. Si no presenta contradicción, pues se emite directamente el auto final porque no habría nada que deba absolver la parte demandante. En ningún caso hay audiencia. Bien, el trámite en segunda instancia, una vez emitido el auto final, se puede formular la apelación ante la instancia, lógicamente, que emitió este auto para que pueda ser elevado al superior. El superior también dentro de los 10 días de recibido deberá, en este caso, expedir el auto de vista, ¿no? Entonces también indica acá que no se admite informe oral, claro, porque no se fija ninguna fecha de vista de causa ni nada así. Y en segunda instancia terminaría, ¿no? Es decir, ya no cabe otro tipo de instancia o un recurso adicional. Bien, tenemos acá la ejecución de los laudos arbitrales firmes que resuelven un conflicto jurídico. Habíamos indicado ya los artículos 57 y 58. En este caso, el artículo 59 de la nueva ley nos dice que los laudos arbitrales que hayan resuelto un conflicto jurídico de naturaleza laboral, ¿no?, son ejecutados conforme a la norma general de arbitraje, que es el decreto legislativo 1071. Bien, entonces, ¿qué nos dice este artículo 59 del decreto legislativo 1071? Nos dice que el laudo es definitivo y es inapelable y de obligatorio cumplimiento, porque también produce cosa juzgada, ¿no? O sea, cosa ya decidida. Y en todo caso, puede ser ejecutado judicialmente, a excepción por el tribunal arbitral, pero también depende de las partes si lo quiere ejecutar de manera judicial. Me parece que alguien habló, a ver, un momento, voy a terminar con esto para después poder pasar a absolver las consultas o dudas que puedan tener, ¿sí? Bien, hoy lo moví. Ya, estábamos en que puede ser ejecutado judicialmente, ¿no? Que a excepción puede ser ejecutado por el tribunal arbitral, ¿no? De acuerdo a los supuestos que están regulados en la ley de arbitraje. Y tenemos que también entre los 15 días de notificado el laudo o con las rectificaciones e interpretaciones, ¿no? O que cuando corresponda se puede hacer la ejecución del laudo. Bien. Entonces, el tribunal arbitral cuenta con facultades para ejecutar sus laudos y decisiones, sí, pero la ejecución debe ser solicitada por la parte. Los requisitos es que exista acuerdo de las partes y que se encuentre previsto en el reglamento arbitral. Las excepciones son que el tribunal arbitral considera necesario o conveniente requerir asistencia de la fuerza pública, ¿no? Bien, y la ejecución judicial. El artículo 68 de la nueva ley, ¿no? De la ley, perdón, de arbitraje nos dice que si la parte interesada solicita la ejecución del laudo a la autoridad judicial, que debe presentar, pues, la copia del laudo, también con las interpretaciones, rectificaciones e integraciones que corresponda. En caso sea así, lógicamente el juez, ¿no?, va a dictar el mandato de ejecución, que habíamos dicho que sería el auto admisorio,
¿no? Con los anexos correspondientes, y también va a conceder el plazo de 5 días a la parte ejecutada para que cumpla con absolver, ¿no? Perdón, que cumpla con cumplir, o sea, cumpla con la obligación, mejor dicho, contenida, ¿no? En este laudo arbitral bajo procedimiento de ejecución forzada. Si la parte ejecutada se puede oponer, pero solamente puede oponerse diciendo que cumplió con la obligación o que se debe suspender la ejecución, ¿no? Siempre y cuando cumpla con lo que indica la ley de arbitraje en el artículo 66. Luego de ello, la autoridad judicial va a correr traslado de esta oposición a la otra parte, que sería la parte ejecutante, ¿no? Y posteriormente va a resolver, ¿no? ¿Va a resolver qué cosa? La oposición. Esta oposición es apelable con efecto suspensivo. Bien, tenemos que la suspensión extraordinaria de la ejecución. ¿Cómo se suspende la ejecución de manera extraordinaria? Nos dice que se encuentra facultado el juez mediante resolución fundamentada y se hace a solicitud de parte. También nos dice conceptos cuya ejecución pueden ser suspendidos cuando se trata de intereses, monto liquidado en ejecución de sentencia. Como requisito, según la ley, es que exista un previo depósito o carta fianza por el total ordenado. Bien, también tenemos que existen, como ya ustedes me parece que también lo han visto en anteriores clases, la multa por contradicción temeraria. Eso es cuando hay mala fe, ¿no? El supuesto es que la contradicción no se sustente en alguna de las causales que señala la norma procesal civil. La multa que se puede aplicar es no menor de media ni mayor de 50 URPs, y esta multa es independiente a otras que se pudieran haber interpuesto en otros momentos procesales. Bien. Tenemos el incumplimiento injustificado al mandato de ejecución. ¿Qué pasa? El supuesto es, el juez resuelve seguir adelante con la ejecución sin que se haya ordenado la suspensión extraordinaria de la ejecución. Entonces, de ser así, la obligación a cargo del ejecutado consiste en una obligación de hacer o de no hacer. Nos dice también qué pasa en el supuesto o el incumplimiento, que con una sanción impuesta por el juez. El juez impone multas acumulativas, sucesivas, crecientes hasta el 30%, e incluso lo puede denunciar por delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Eso sí pasa muy seguido, ¿no? Muchas veces estamos en la etapa de ejecución, se hace el primer requerimiento, ¿no? Digamos, ya del título ejecutivo, es decir, el juez le dice, bueno, sí, ya emití mi auto final, efectivamente hay que pagar tal monto o hay que hacer o hay que cumplir con esta obligación de hacer. Entonces, señor, usted, señor ejecutado, cumpla usted con realizar, ¿no?, el pago correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se puede haber ordenado inclusive medidas de embargo en forma de retención. Pero ¿qué pasa? De pronto se mandaron, no sé, a 10, 15, 20 bancos y todas las entidades bancarias nos dicen no tiene dinero, no es cliente, es insuficiente el saldo porque no tiene nada, qué sé yo, ¿no? X circunstancias. Entonces, el juez le dice, bueno, señor, cumpla con pagar. Cuando es una empresa privada, lógicamente es mucho más fácil, ¿no? Cuando la ejecutada, porque simplemente retenemos en el banco. El problema en realidad se suscita cuando son entidades públicas, porque recordemos que no se les puede embargar al Estado. Entonces ahí viene todo el tema de que muchas veces se les pide al Estado pues que ellos cumplan con señalar de qué manera van a cumplir, si han programado, ¿no? Si han programado digamos, en el siguiente año fiscal, el pago de estas deudas, si ha cumplido con informarle al procurador público, si ha cumplido con informar al gerente de administración y finanzas, una serie de cosas, ¿no? Que las municipalidades, por ejemplo, municipalidades o instituciones públicas deberían en este caso presentar informes, y ustedes saben cómo es la burocracia, ¿no? A veces tienen que pasar de una oficina a otra con diferentes tipos con diferentes visados para que pueda, pues, en este caso, llegar hasta el área de asesoría jurídica, digámoslo así, ¿no? Y todo ese file presentar al juzgado. Y muchas veces, incluso en el Estado, dicen, sí, ya lo hemos programado, pero como tenemos tantos casos, ¿no? Y nuestro presupuesto no alcanza, entonces se ha convenido en hacerle un pago, no sé, pues digamos 200 soles mensuales por tantos años. O sea, parece una locura, pero es la realidad. Entonces, a veces pasa que sí, efectivamente pagan, ¿no? De manera voluntaria 200 soles a ese demandante, ¿no? 200 soles mensuales. Y, o sea, imagínense, ¿no? O sea, si hablamos, ¿no?, de montos de 20, 30.000, imagínense 200 soles en cuántos años lo va a hacer, ¿no? Y bueno,
volviendo al tema, entonces muchas veces cuando inclusive solicitándose el cumplimiento de la ejecución, sea al público o al privado, y ponerles multas, lógicamente el juez dice, pero bueno, no hay forma de que tú, o sea, tú no me estás cumpliendo ni siquiera con informarme ni con pagar, entonces yo te sigo multando, pero al mismo tiempo yo veo que te multo, pero tampoco eso no causa ningún tipo de, digamos, de coerción en el sentido de que no veo tangible el cumplimiento. Entonces, bueno, procederé a denunciarte, ¿no? Penalmente por incumplimiento. Si bien es cierto, en el caso del Estado, que es un funcionario, servidor público, pero igual, porque tiene la obligación de haber transitado, como les decía a ustedes, por las áreas correspondientes dentro de la entidad, ¿no? Comunicando de que hay obligaciones que cumplir. Recordemos que existe una ley de cumplimiento de sentencias judiciales donde hay inclusive un orden de prioridad, ¿no? De las obligaciones que tiene el Estado, y incluso hay además otros criterios de priorización, ¿no? Tanto por montos, por grupo etario, por especialidad, si se trata de laborales, de indemnizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esas, digamos, son las herramientas que tiene actualmente la judicatura o el juez para poder hacer cumplir estos mandatos de ejecución, ¿no? Bien, el cálculo de derechos accesorios, el artículo 63 de la nueva Ley Procesal de Trabajo nos dice que quien se encuentra facultado para realizar la liquidación es la parte vencedora, es decir, la parte que ganó, ¿no? Y puede hacerlo con ayuda del perito contable, tanto del juzgado, o recurrir a programas y formatos de cálculo de intereses que fueron implementados por el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en el caso del caso que veíamos, que estábamos viendo sobre la resolución administrativa de trabajo, ¿no? Veíamos de que si bien es cierto, ese título ejecutivo, valga la redundancia, la resolución administrativa, no indicaba un monto o no precisaba un monto de cuánto debía reintegrarse. Sin embargo, la defensa lo que hizo fue calcularlo en base a su, digamos, a su remuneración, teniendo en cuenta las boletas. Pero en el caso que no lo hubiese calculado, es decir, hubiese presentado su demanda sin un monto, eso no significa que hubiese sido rechazada de plano, ¿no? Porque recordemos de que justamente este artículo 63 nos dice de que se pueden calcular de manera accesoria estos en la etapa de ejecución. Entonces, si no lo hubiese hecho, nosotros de oficio, el juzgado, lo que hubiese realizado es mandarlo a liquidación de peritos, viendo con las planillas, ¿no? Haciendo consulta a las planillas de cuánto es lo que venía percibiendo en esas fechas y se hubiese realizado un cálculo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir este artículo 63. Bien, también nos dice el artículo 63 que la liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado, quien puede observar lógicamente esta liquidación dentro de los 5 días de notificado, ¿no? Y bueno, lógicamente, si son casos metodológicos, qué sé yo, se resuelve, el juez emite un auto en el que va finalmente a señalar si va a amparar o no la observación o si se va a mantener en el monto que hubiese liquidado, ¿no? Para esto, lógicamente, sí tendría que hacerse uso del apoyo de los peritos judiciales que están adscritos a los módulos laborales para que ellos puedan determinar cuánto es el monto que correspondería en realidad, ¿no? Bien, señores, entonces hasta aquí conmigo, nos vamos al break, ¿sí? Y nos vemos en 20 minutos, por favor, ¿sí? Bien, continuamos. Aquí les quiero mostrar otros modelos, como estamos viendo el tema de la ejecución. Por ejemplo, aquí tenemos, creo que no les estoy compartiendo, a ver un momento. A ver, compartir pantalla, correcto. Ya, bien, acá vemos también, ese es un modelo de auto, ¿no? En la parte, ya estamos en la etapa de ejecución. Acá, como vemos dentro de los antecedentes, los considerandos nos dice el primero que por resolución 11 se dispuso trabar embargo en forma de retención por 13.649.72 soles en las cuentas bancarias que tuviese CIMA como demandada, habiéndose notificado al Banco de Crédito, Continental, Interbank y Scotiabank. Bien, nos dice aquí el considerando número 2 que el BCP ingresó el escrito tanto, en la fecha tanto, adjuntando constancia de depósito por el monto determinado, ¿no? Dando de cumplimiento de forma íntegra. Luego, en el tercer considerando nos dice que Interbank también ha retenido las cuentas, ¿no? Y se va a proceder a la devolución porque, bueno, ya se encuentra garantizada la obligación. En el punto 4 nos dice que habiéndose dejado, digamos, garantizado ya la obligación, es decir, el monto total, entonces corresponde levantar el embargo.
En consecuencia, había transcurrido el plazo de ley sin que la empresa demandada formule oposición a la medida de embargo. Se resuelve una, entregar debidamente endosado al demandante el depósito judicial por el monto determinado que ya hemos indicado anteriormente, dejándose constancia de su recepción y entregándose vía devolución al representante de la empresa demandada el otro certificado porque, bueno, ya se pagó con el primero. Luego de ello, esa es la resolución 14. Luego de ello ya se garantizó en ese caso la obligación principal. Tenemos que, nos dice después que hay un escrito presentado por la parte demandante, ¿no? Respecto a la propuesta de costos, es decir, recibo por honorarios profesionales del abogado que lo ha auspiciado, ¿no? Y se pone en conocimiento. Bien. Luego de ello se emite un auto en el que se fija los costos procesales, es decir, los honorarios del abogado, y también se le requiere a la parte demandada para que cumpla con el pago correspondiente, también bajo procedimiento de iniciarse ejecución forzada, ¿no? Entonces, esta es la manera, digamos, dentro de la parte de ejecución, conforme ya hemos visto, una vez garantizada la obligación principal, ya los abogados correspondientes, ¿no? Proceden a solicitar el pago de los costos procesales, etcétera. Bien, tengo acá otro modelo también de resolución, conforme vemos acá la resolución número 15. Bien, acá lo que se está, vamos a la parte resolutiva. Acá se está trabando, por ejemplo, como medida de embargo la retención, ¿no? En las cuentas también de tal empresa, en los bancos Scotiabank, Comercio, La Nación. Y en el considerando número 2 pueden ver que dice se resuelve cambiar el estado actual del proceso del sistema integrado de público a reservado. Claro, o sea, ¿para qué? Para que la parte demandada o ejecutada no tenga acceso a la visualización de que se está trabando la medida de embargo correspondiente. Finalmente tenemos acá otro modelo también. En este caso es una ampliación de embargo, es decir, ya se había dado un embargo, sin embargo la parte demandante, conforme vemos al considerando número 3, dice que solicita se vuelva a oficiar al Scotiabank y otros bancos por cuanto conforme obra en el expediente A, B y C, seguidos entre el sexto juzgado especializado se ordenó trabar embargo y el banco Scotiabank cumplió con retener el monto ordenado por dicho juzgado, ¿no? Entonces dice acá, entonces se dispone, considerando uno, requerir nuevamente el Scotiabank para que efectúe el mandato de ejecución, es decir, retenga el monto bajo apercibimiento de una multa equivalente a una RP. Luego, número 2, se amplía la medida de embargo por su cuenta y riesgo en forma de retención, ¿no? De la empresa demandada los siguientes bancos y amplía el Continental, Banco de la Nación, Banco de Crédito, Interbank, Comercio, Interamericano de Finanzas, ¿no? Y obviamente dichas entidades deben remitir al juzgado el depósito judicial correspondiente. Ahora sí, debo indicarles también que normalmente, ¿no? Cuando pasa esto que se notifica pues a a varias entidades bancarias simultáneamente, lógicamente se paga con los, digamos, los depósitos que cubran la deuda. Es decir, si el primer depósito que llega cubre, se devuelven las otras retenciones, ¿no? Y si no, pues se cubre, ¿no? Hasta que se cubra. Si se cubre con uno, con dos, si sea forma parcial, pues se devuelve el monto que, ¿no? Digamos los remanentes, ¿no? Entonces, esa es la manera como se hacen las ejecuciones, ¿no? En ese caso, normalmente en temas laborales más se trabaja con lo que son los embargos en formas de retención. Sí, bien, entonces hasta aquí ya he finalizado la parte teórica, ¿no? Y bueno, les he dado ciertas casuísticas. No sé si alguno de ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta o duda que quieran hacerme, formularme. Sí, señor David Velázquez, lo escucho. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está, Bueno, doctora Cecilia? Buenas noches. buenas noches, ¿qué tal? Mire, tengo una consulta. En el supuesto caso que ya se encuentra el expediente en etapa de ejecución, ¿Ya? es un adeudo laboral contra el Estado, ¿no? ¿Ya? Ujú. Y a efectos de solicitar el cobro del ¿Ya? monto adeudado por sentencia, el Estado comunica a través de Ujú. un escrito la inclusión del adeudo en el listado priorizado. ¿Ya? Asimismo, comunica en ese escrito el acogimiento al plazo legal de los 5 años. Ujú. Y finalmente comunica la insuficiencia presupuestal, que es lo Ujú. que mayormente en la Ujú. práctica
se estila Se hacer da, cuando así es. la parte vencida es en una entidad pública, ¿no? Ujú, Mi pregunta va con relación a este contexto. ujú, En el supuesto caso que ya está incluido el adeudo en el listado priorizado, pero la entidad no ha cumplido con comunicar la inclusión en un cronograma de pagos, si es que se va a pagar de forma fraccionada o al ujú, contado, em, ahí correspondería solicitar el cronograma de pagos y la forma de pago, o ujú. también podría caber la posibilidad de, al ser un listado priorizado, solicitarle una ejecución forzada. ¿O cuál sería en todo caso la recomendación Ujú. idónea en esta situación? Esa sería mi Bien, pregunta. correcto. Bien, como habíamos dicho, ejecución forzada para el Estado va a ser bastante complicado hacerla, ¿no? Porque recordemos que si oficiamos en el peor de los casos al Banco de la Nación, nos van a decir, ¿no? Que esas cuentas son de detracciones, de impuestos, qué sé yo, de remuneraciones, ¿no? Y no vamos a sacar nada. Bueno, conforme tú me dices, si ya hay una lista priorizada, lo correcto en todo caso fue o debía ser de que el procurador o digamos la parte que está comunicando, sea la gerencia, administración, qué sé yo, ¿no? El área correspondiente, cumpla con señalar, conforme me has indicado, ¿no? Bien, se va a pagar en tanto monto o no, qué cantidad por tantos meses o por tantos años, ¿no? En tal cuenta, o se va a poner, digamos, certificado, ¿no? O sea, eso es lo adecuado. Es decir, aquí al parecer hay un cumplimiento parcial, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es que el juzgado nuevamente le requiera y le diga, señor, ¿no? Señor funcionario, servidor público, usted indique, ¿no? Si bien es cierto, no lo va a atender los próximos 5 años, ya, pero indíqueme en qué magnitud, o sea, qué cantidad y con qué fechas va a ser los pagos, los depósitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo caso eso podría también acarrear, digamos, incumplimiento en las funciones. Recordemos que el artículo 4 de la Ley Orgánica también dice de que todo funcionario, servidor público debe acatar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, eso podría ser inclusive, pues, de repente al funcionario que no cumple debidamente o diligentemente, ¿no? Podría inclusive de repente abrirse un procedimiento administrativo disciplinario por ese incumplimiento. Pero volviendo a lo otro, la ejecución forzada, la verdad es que no procedería, ¿no? Porque en realidad en la práctica, lamentablemente, tenemos que más del 70 y casi el 80% de procesos a nivel nacional son porque son, digamos, adeudos del Estado, ¿no? Y que no se pueden materializar. Pero ya ese es un tema de presupuesto, ¿no? Que solo podría de repente con voluntad política, qué sé yo, darse de repente reservas, ¿no? Anuales, pero lo ideal o lo adecuado es que el funcionario señale y cumpla con indicar en las resoluciones administrativas que ponen conocimiento del juzgado cómo, cuándo y de qué manera va a cumplir con los adeudos. Correcto. Ahora, ojo, no En el caso significa del de que porque sea Foncomún, del escucha, Estado no sí, van a poder ser multados. Sí, pueden ser multados, ¿ah? Por si acaso. Eso sí procedería, las multas. la multa. Y en el supuesto caso del Foncomún, Ujú. he Mira, escuchado que cuando hay se ha casos. realizado en la práctica, te soy honesta, no nos envían dinero del Foncomún, siempre ponen mil y un peros y no afectan, ¿no? O sea, yo no he visto en todo el tiempo que he estado, digamos, en la parte jurisdiccional, porque ahora soy en la parte administrativa, no he visto que retengan. Y cuando de repente me he enterado de algún juzgado que ha hecho retención al Foncomún, después los han denunciado. Entonces, bueno, te soy honesta, no he visto que se haya materializado, en otras palabras, ¿no? Que se haya materializado el pago a través del Foncomún. Correcto, muchas gracias, doctora Ujú. Cecilia. Muy amable. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bien, señores, veo que o el tema está muy claro, muy confuso, no lo sé, porque nadie se consulta nada. Bien, yo espero en realidad que haya quedado claro. Ese es un tema muy bonito. Sí, señor David Velázquez, tiene el uso de la palabra. Sí, aprovechando que por el momento no hay consultas. Sí. En el supuesto caso, que también, otro caso muy diferente, Ujú. digamos, resulta que muchas veces empresas ya, bueno, privadas, ¿no? Ya. Tienden a encontrarse ya en etapa de ejecución y pues entran a un proceso quizás de liquidación, ¿no? Ujú, O resulta que no tienen cuentas. ujú. ¿Qué pasa?
embargar para efectos de que pueda surtir una retención, pero sí tienen quizás, o tampoco hay bienes inmuebles, ¿no? Ya. ¿En qué situación podría O sea, digamos, no seccionar? tienen ningún activo mediante el cual se pueda hacer el cobro. ¿A eso te refieres? Exactamente, así es. Bueno, lamentablemente quedarían como deudas impagas, ¿no? No hay forma de poder, de poder en ese caso ser, o sea, no podemos ser tangible o ejecutar en realidad la sentencia. La vas a tener la sentencia allí en etapa de ejecución, pero no vas a poder materializarla, lamentablemente. Ahí no aplicaría o la acción persecutoria, quizás perseguir al último socio. Podría ser que sí, pero recordemos que la actividad persecutoria, en este caso, pues habría que ver que ha hecho una simulación de los bienes, qué sé yo, ¿no? De las transferencias y todo, y hacer todo un recuento en el parte registral, ¿no? O sea, sí podría, pero tendría que acreditarse. Ahora, no necesariamente porque haya habido una transferencia de bienes, necesariamente va a aplicarse, ¿no? O sea, también hemos visto muchos casos en los que erradamente no se encaja en el tipo, ¿no? O sea, digamos, parece que sí, pero al final no se da. Entonces, eso también es muy delicado, ¿no? No, en realidad, te soy honesta, creo que solamente habré visto 2 expedientes durante 5 años, 10 meses en el que procedía la actividad persecutoria. Después de eso, ninguno más. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ok. Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta o duda? Buenas noches, Buenas doctora. noches, ¿qué tal? Doctora, sí, bueno, aprovechando de su experiencia, no sé si pudiera dar un ejemplo Ujú. de cómo sería una ejecución, digamos, en un Ya, proceso de beneficios laborales, ya. una estrategia, porque me parece que el Código Civil establece Ujú, también una limitante, ¿no? En torno ujú, a los ingresos. Este asunto, doctora, porque, bueno, yo tenía la perspectiva, no me ujú. dedico al 100% en el campo laboral, pero tengo Ya. la perspectiva de que es un área que mucho se entorpece, bueno, es mi perspectiva, ¿no? Percepción. ¿Cómo, Eh, en qué eh, sentido se entorpece? No entiendo eso. Siento que, por ejemplo, he tenido experiencias que en las ejecuciones de los procesos, por ejemplo, de reposición, las Ujú. entidades estatales no se ejecutan rápidamente. Y ahora en Ya, el tema de los pagos, donde usted ha mostrado unos escritos, ujú. o por unas resoluciones, ¿no? Claro, sí. Donde hay Ujú. embargo, todo eso, de algún modo me hace cambiar de perspectiva en torno a este área, particularmente, Ya. ¿no? Que la hace más práctica, más Ujú, dinámica, más ujú, eficaz. ujú. Y en esto, Tara, quisiera de repente un ejemplo, cómo sería Pero en términos ejemplo reales y prácticos. específicamente, o sea, lo que quiero entender, o sea, ejemplo de qué, o sea, digamos, no, no sé, muy puntual. Ya, de un proceso de ejecución, un proceso laboral con beneficios, como Ya. ujú, ¿Cómo debería de, ejecutarse? ¿Algo así? digamos, cómo sería la estrategia del accionante a efecto Ya. de poder obtener, digamos, eficacia en su resultado, ¿no? Ya. Ah, digamos, ¿cómo sería lo más óptimo para que pueda materializar el cumplimiento de esa sentencia? Exacto. Sí, Ya, doctor. correcto. Mira, a ver, si bien es cierto lo que les he mostrado, bueno, es parte de las resoluciones que yo he emitido cuando, digamos, ejercía, ¿no? La parte jurisdiccional. Este, acá hay muchas cosas que ver, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento como un tema, digamos, de mi experiencia, ¿no? Cuando yo llego a este juzgado, empiezo a revisar justamente lo que usted me dice, ¿no? Los procesos que estaban en etapa de ejecución. Y resulta que es una empresa, no sé si ustedes habrán escuchado, la empresa de Silin Callao, que es la empresa creada por la Municipalidad Provincial del Callao para que se encargue de limpieza pública, ¿no? De todo lo que es el Callao. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo agarré el expediente, veía que nunca digamos que nunca la embargaban, ¿no? Entonces ellos aducían que eran una empresa, o sea, una empresa, o mejor dicho, del Estado, ¿no? Y por tanto, digamos, ser parte del Estado, no podían, embargarlas.
Entonces, ¿qué pasó? Yo me puse justamente a ver todo o sea, la constitución de esta empresa. Era una empresa estatal, sí, pero de derecho privado. Entonces empecé a revisar los convenios, de qué manera estaba, digamos, tenía una relación con la municipalidad provincial, que habían convenios interinstitucionales. Entonces, ¿de qué forma? Yo lo que buscaba era la manera de hacer el cobro, ¿no? De esas acreencias laborales, porque eran muchísimos casos, estoy hablando más de 1000 casos, y siempre pues a las partes no se les pagaba y se quedaba como quien dice, como cuando es el Estado, ¿no? Que ahí tenía la sentencia, pero no se podía ejecutar. Entonces, efectivamente, me puse a ver toda la parte registral, saqué incluso hasta las partidas registrales de constitución, todo para poder yo, ¿no? Estudiar bien el caso. Finalmente llegué a la determinación siguiente, que sí fue una empresa que se constituyó o se inició o se originó con capital público. Sin embargo, a la fecha ya, digamos, no correspondía, digamos, que sea calificada como del Estado porque tenía recursos propios y tenía un régimen privado, ¿no? Y una serie de cosas y características que hacían pues que sí sea embargable. Entonces, ¿qué hice? Modifiqué todos los, digamos, los modelos de los autos en ejecución y empecé a trabar los embargos, ¿no? Ahora, también me comentaron por allí, ¿no? Con el juzgado de que, bueno, que al parecer era como que una especie de arreglo, así, digamos, extra, digamos, ¿no? Entre funcionarios de esa empresa Slim, qué sé yo, y no sé, del Poder Judicial, no sé, porque recordemos que, bueno, yo les estoy contando esa experiencia que yo ingreso, bueno, al Callao después del tema de los cuellos blancos, ¿no? Y que, digamos, renuevan cuadros, etcétera. Entonces, bueno, saqué estos autos, todo. Y empecé a trabar los embargos y efectivamente había dinero y tenían primero el dinero en Scotiabank, luego lo movieron a Interbank, entonces, pero igual, entonces yo les daba todos los embargos. Se pagaron muchas acreencias, ¿no? Entonces, yo, digamos, podría recomendar o tener en cuenta lo siguiente, que creo que el juez, si va a resolver de acuerdo o con justicia, debe estudiar los casos, ¿no? Debe estudiar los casos conscientemente en el sentido de que no basta con que simplemente llega, si es que cuando asume llega a un juzgado y dice, bueno, ya se trabaja de esta manera y bueno, hay que continuarlo, no, sino hay que, digamos, ver cada caso en particular y ver la manera de cómo poder efectivizar, ¿no? O materializar esta sentencia, porque ¿de qué me sirve que yo pueda votar muchas sentencias al mes, al año, y si finalmente no las voy a efectivizar? Claro, dentro de mis posibilidades, ¿no? Porque si tampoco, o sea, es algo que si no hubiese podido yo hacerlo, lógicamente, no sería otra cosa. Pero entonces yo, como le digo, como un tema mío, ¿no? Mi experiencia es que sí, me puse efectivamente, hasta que saqué las partidas, me puse a revisar los casos efectivamente, porque era una locura tener más de 1000 expedientes en etapa de ejecución y que no se pagaba ni un centavo. Entonces, a partir de allí, que hice un auto bien fundamentado, etcétera, que incluso me lo confirmaron porque lógicamente lo apelaron, pero el superior lo confirmó. Entonces, es que yo, digamos, se pudo pagar estas acreencias a muchísima gente, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que si bien es cierto, una de las materias más demandadas es laboral, ¿no? O sea, creo que alimentos le gana y después viene el tema laboral. Bueno, penal también, pero más, digamos, entre las pretensiones laborales, yo creo que estaría en segundo lugar, como las más demandadas. Ahora, hay que tener mucho en cuenta, y yo lo he visto por mi experiencia, les comento, que también existe mucha temeridad y mucha malicia de la parte demandante, específicamente de los sindicatos, ¿no? Porque, por ejemplo, y eso también retarda mucho el tema, o digamos, masifica demasiado. ¿Por qué? Recordemos que los sindicatos, ¿no? El secretario general, pues en representación de los agremiados o afiliados, puede demandar, ¿no? El pago sea de beneficios, mejoras, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos ingresan en bloque muchas veces demandas, ¿no? Y ¿qué pasa? Ruletean, es decir, de un solo demandante pueden haber, no sé, 5 juzgados y lo meten en los 5 juzgados. Entonces, ellos ven cuál avanza más rápido, ¿no? Y esto es, si son diligentes, ojo, porque si son diligentes, por ahí como que dicen, bueno, ya, me voy a desistir de otros 4 procesos
Y porque si no son diligentes, simplemente dejan que los 5 avances. Y me ha tocado. Yo he visto de un solo demandante en mi juzgado en alguna vez 3 demandas. O sea, era una locura. 3 demandas de la misma persona. Entonces, yo ya, ¿qué hice? Empecé a multar al abogado, porque el abogado cree que hace un bien al trabajador, pero no es así porque ¿qué hace con nosotros? Hace que el calificador se aglomere de más expedientes. Luego de eso, que pase al de audiencias para que fijen el calendario, ¿no? Con el Meet y tenga una programación y tenga un horario. O sea, no se da cuenta de que haciendo esas cosas nos carga a nosotros, ¿no? Bueno, cuando yo ejercía, carga al juzgado propiamente de esas actividades pues que no corresponderían, ¿no? Entonces yo me di cuenta cuando ya iba a tener la segunda audiencia porque yo sí, digamos, dentro de mi responsabilidad sí pasaba un filtro que era, antes de sentenciar, siempre pasaba un filtro. Nosotros teníamos una consulta general de expedientes donde ponías el nombre de la parte demandante y con el fin de que, de yo ver si es que tenía una sentencia, ¿no? Digamos, en este distrito judicial, también laboral, y sobre las mismas, las pretensiones y hasta periodos, ¿no? Pero lamentablemente este módulo solamente porque las cortes no se encuentran interconectadas. Entonces, ¿qué pasa? Yo solamente podía verlo a nivel del Callao y veía que en muchos casos, sí, efectivamente, aunque sea medio, aunque sea, digamos, para nosotros medio un periodo sería 6 meses, aunque sea un periodo, a veces ya había sido pagado en otro expediente. Entonces, lógicamente, esa parte no correspondería, ¿no? O sea, digamos, declararla fundada. Pero vamos también, pues, ¿no? A esta malicia o temeridad que tenían los abogados, porque a veces verificaba yo y la misma, demanda la había presentado el mismo abogado, pero en un tiempo anterior, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí falta mucha conciencia, ¿no? Ahora, también pasaba, por ejemplo, otras cosas, ¿por qué les digo temeridad y mala fe? Porque a veces el abogado de los sindicatos demandaba hasta cosas que ya eran absurdas, que no correspondían, o sea, era una cosa que no correspondía el beneficio, porque inclusive ya habían salido sentencias similares de otros trabajadores sobre lo mismo, pero él seguía demandando, seguía demandando. Entonces, ahí faltan muchos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, también otro, y eso es para ambos, ¿sabes? Para parte demandante y parte demandada, que los abogados que entran al laboral a veces no están preparados porque recordemos que con la modificatoria o con la nueva ley procesal del trabajo, el tema es más práctico, ¿no? Es oralizar, inclusive la oralización va, ¿no? Digamos, se superpone a lo que está escrito. Entonces, el tema es que sea más dinámico, ¿no? Es decir, señor juez, mire, esa es mi teoría del caso o esos son mis fundamentos y tengo como medios probatorios tales o cuales. O en todo caso, si no los tengo, porque no, el trabajador no lo tengo, yo solicito que lo exhiba el empleador, ¿no? O que diga de qué manera, cómo lo puede probar. Entonces, no están capacitados lamentablemente, ¿no? La parte, tanto abogados de la parte demandante, la parte demandada. Ahora, no es justificación, pero obviamente la parte demandante pues siempre va a buscar un abogado que de repente no le cobre mucho porque recordemos que lo que está reclamando justamente son beneficios o no pagos, ¿no? Digamos, producto de su trabajo. Entonces, sin embargo, no justifican, por eso lo dije, no justifica, pero lo ideal es que por lo menos, pues hoy en día podemos ver, no sé, videos en YouTube, qué sé yo, de audiencias, ¿no? O ir incluso a audiencias públicas y ver cómo es la secuencia, porque muchas veces recuerdo que les decía, vamos a hacer el juzgamiento anticipado, porque a veces no habían medios probatorios necesarios de actuación, simplemente ya era tan vistoso el tema de que era una demanda fundada o infundada, entonces, vamos al juzgamiento, y los abogados se quedaban, ¿qué significa juzgamiento? O me decían, mis alegatos de apertura y mis alegatos de clausura, que para empezar, esos términos los usamos en temas penales, ¿no? No en temas laborales. Entonces, porque recordemos que se llama confrontación de posiciones, la primera etapa, y después se llaman alegatos. Entonces, a veces se quedaban como que en el aire, no sabían en qué estaban, y eso también es algo que, pues, muy mal, ¿no? Porque retarda porque a veces ellos hablan, interrumpen, no saben cuál es la secuencia, en qué momento deben de repente actuar los medios probatorios. Ellos piensan que presentando de repente simplemente los anexos y ya prácticamente han dejado que el juzgado lo haga. ¿Por qué? Porque como el juez laboral es un juez tuitivo, es un juez que de alguna manera tiene que, o sea, dirige el proceso, sí, pero tuitivo porque tiene que cautelar los intereses de la parte demandante. Entonces ya el abogado prácticamente le deja todo el trabajo al juez, ¿no? Y simplemente ellos presentaron y de ahí el proceso sigue solo.
que no debería ser, ¿no? Porque ellos también tienen pues un rol, porque lógicamente, incluso tratándose inclusive de abogados de oficio, también tienen que hacer su trabajo, porque igual están percibiendo una remuneración por hacerlo, ¿no? Entonces, el tema está aquí también, por ejemplo, usted me decía, ¿no? Pero yo veo que es más dinámico, pero tiene mucho que ver, digamos, de la gestión del despacho, ¿no? Es decir, cómo se organiza un juzgado, ¿no? A veces, bueno, uno tiene que ser, creo yo, responsable, diligente y estar pendiente. Yo, por ejemplo, mantenía al día el juzgado porque yo misma a veces hacía depuraciones, con el asistente veíamos y decíamos, bueno, mira, ¿sabes qué? Este mes vamos a hacer producción, pero al mismo tiempo tenemos que ver, ¿no? Siempre tenía un cuaderno donde anotaba qué estaba pendiente, o sea, hacía un seguimiento constante de los expedientes, ¿no? Quizás de repente en otros juzgados por de repente más carga, de repente por no tener de repente una práctica o quizás una coordinación adecuada, no se pueda visualizar eso, ¿no? Pero en realidad yo diría que sí, o sea, si uno tiene la práctica, que se va haciendo con el tiempo, la práctica, y ya ingresa siempre a una audiencia, que es lo recomendable, lo adecuado, haber leído la demanda, haber leído la contestación para saber cómo vas a llevar y cómo vas a dirigir la audiencia, qué tienes que preguntar o qué no tienes que preguntar, o si ya no es necesario, entonces, lógicamente, pues, se podría incluso sentenciar, como les digo, por el juzgamiento, que para mí sería lo adecuado. Pero bueno, yo como ¿qué te podría decir como recomendación? La recomendación simplemente sería que si vas a, digamos, litigar o participar en audiencias laborales, sepas lo que es la norma procesal laboral al pie y al derecho, que no es difícil, es bastante sencilla, la complementas con bueno, algunos articulados del Código Procesal Civil, pero en realidad conforme vayas, digamos, interactuando, ¿no? En estos procesos laborales, tú mismo te vas a ir dando cuenta de que en realidad es bastante sencillo, es bastante rápido, ¿no? Y claro, hay otros factores que de repente podrían hacer que uno lo vea tedioso, pero yo creo que no, lo ideal es, en todo caso, también darle impulso al proceso, ¿no? Si bien es cierto en la ejecución, lo peor, o sea, o lo que más demora, retarda y que no se siente tangible es la ejecución en el Estado, ¿no? Conforme lo comentó también uno de los participantes. Y sí, a nosotros también nos parece lamentable. Yo también pienso que eso debería cambiar, pero eso solamente podría cambiar por normas, ¿no? Que se destine anualmente presupuesto público para el pago de sentencias, que no es mucho lo que se da actualmente, porque creo que el 5% por cada institución, que no es nada, no alcanza para nada. O lo otro es pues capacitar a todos los funcionarios y servidores de recursos humanos, porque también recordemos que muchas veces empieza por ahí, ¿no? Ellos reclaman algún beneficio que está en una norma, ¿no? Sea por sepelio, luto, preparación de clases, y simplemente ellos por no saber interpretar la norma, o porque simplemente no les parece adecuado, o porque ya tienen modelos de resoluciones administrativas que planchan y simplemente sacan, es que se hace todo este problema, ¿no? De que tienen que judicializarlo, o sea, agotan la vía administrativa, después van al Poder Judicial y recién con el Poder Judicial les otorgan, ¿no? Sobre todo si ya hay jurisprudencia o una línea en la cual diga que sí corresponde. Entonces ya yo creo que ni siquiera deberían seguir continuando con procesos judiciales, sino las propias instituciones administrativas ya deberían ellos mismos ceñirse y decir, bueno, existe esto, y al final a la larga les van a dar el derecho, entonces hay que otorgárselo, ¿no? Ahora. Entonces, habría, digamos, varios factores, ¿no? Que tienen que ver con esto. Pero yo les recomendaría, o sea, como les digo a las personas que normalmente me piden algún consejo, el derecho laboral es muy bonito, pero eso sí es bastante sensible, ¿no? Porque, como les digo, es muy intuitivo, tiene una óptica distinta de repente a la óptica civil, ¿no? Porque si ustedes conocen de repente o han estado en la parte de civil, pues simplemente son, como se dice, al pie de la letra. En cambio, el juez laboral o, digamos, o los abogados que se ven, que digamos que tramitan, ¿no? El tema laboral, es un poco más profundo en el sentido que siempre hay que proteger los derechos constitucionales, ¿no? Entonces, a veces el juez laboral es un poquito más aperturado en ese sentido, porque cuida mucho el tema del debido proceso, cuida mucho el tema de los derechos fundamentales. Entonces, no simplemente, si bien es cierto, la norma puede decir esto, pero finalmente yo me baso en la Constitución, ¿no? Hago un control difuso.
y al mismo tiempo, lógicamente, protejo los derechos constitucionales, ¿no?, de las partes. Bien, ¿alguna otra persona? Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo Sí, está? buenas noches. ¿Qué tal? Doctora, mire, quisiera hacerle dos preguntas. Sí. A ver, primero comenzaría. Doctora, según la última modificatoria de la nueva ley procesal de trabajo, cuando una de las partes interpone recurso de casación, esta no suspende, ¿no?, la Así es, la ejecución ejecución. de la Así sentencia. es. Pero, sin Así embargo, es. esto como que se contradice con lo que también señala que se puede suspender la ejecución cuando uno presenta carta fianza, cuando es Así un es. tema económico. Al final, Así es. ¿qué es lo que prima? Que todavía se puede suspender con la carta fianza, o es que ya no se puede suspender cuando hay una interposición de recurso de casación. Mira, Eso según lo que sería lo estamos primero. viendo en la práctica, y bueno, te lo digo porque nosotros, bueno, actualmente yo vengo siendo parte del ETI laboral, ¿no?, que es el equipo de técnico de implementación como una unidad de gestión. Tenemos justamente ese tema de incidencias. Ahora, ¿qué pasa? Así como les decía que las cortes superiores no se encuentran interconectadas, de la misma manera la Corte Suprema tampoco se encuentra interconectada, digamos, con las, ¿no?, con las cortes superiores, que, o sea, es algo fatal, lógicamente. Y sí, pues es efectivamente, ellos interponen el recurso de casación, pero están ejecutando. Incluso hasta pasa con el recurso de queja, que a veces lo presenta directamente, ¿no? Y resuelven, digamos, la Suprema resuelve hasta la queja y después ellos se enteran cuando ya han ejecutado. O sea, lamentablemente, tiene mucho que ver el tema que dice la norma, pero al mismo tiempo también con el sistema. O sea, en el sistema me refiero al sistema judicial, ojo, el sistema integrado judicial, ¿no? Bueno, lo que yo veo en la práctica es que a pesar de ello no se está suspendiendo la ejecución. Y eso lo tenemos reportado como muchas incidencias, ¿no? ¿Se está trabajando en eso? Sí, pero también recordemos que lamentablemente a veces sacan las normas y uno dice, pero oye, pero esto es muy ambiguo o esto no va o no se condice con la realidad, ¿no? Pero lamentablemente nosotros como unidad de gestión podemos incluso proponer algunas recomendaciones de modificaciones, qué sé yo, ¿no? De repente de sacar una RA, ¿no? Una resolución administrativa me refiero, pero finalmente no tenemos una parte decisoria, damos una opinión técnica, ¿no? Pero contestando tu pregunta, sí se sigue ejecutando, ¿no? Se sigue ejecutando, que creo que debería paralizarlo en realidad, ¿no? Pero es lo que hay actualmente o cómo se viene aplicando, ¿no? Oye, doctora, y como segunda pregunta, cuando ya, doctora, hay un requerimiento del pago ordenado Ujú, en la sentencia, existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también de la Corte Suprema que ujú, señala que la parte demandada, en este caso la empleadora, ujú. puede efectuar las deducciones de los descuentos de ley. Sí, Entonces, correcto, sí. uno debería plantearlo como propuesta de liquidación de los descuentos de ley, Ujú. y el juez debería correr traslado a la otra parte y hacer Así es, primeramente esa liquidación. ¿Es así? correcto, sí, así es, así. Sí se toma en cuenta, así es. Porque, o sea, yo estaba pensando que de Claro, lo que repente pasa es que en el juez. algunos casos el empleador, o sea, cuando va a pagar, estamos en la ejecución y digamos dice, ya voy a pagar tanto o hace el, digamos, el abono y dice, pero yo ya le hice el descuento, te dice, ¿no? Y te presenta su fórmula, qué sé yo, ¿no? Cuando lo correcto en todo caso para evitar ese tipo de malentendidos es decir, bueno, señor juez, yo he hecho mi, ¿no? Digamos, mi suma, mi resta, qué sé yo, y mi operación aritmética y es tanto y por favor, ¿no? No por favor, sino decir, tómelo en cuenta porque eso es lo que yo voy a abonar, ¿no? Claro, y esa es como una propuesta de liquidación para que le Sí, se corra el hace un traslado a escrito, a sí, la se otra presenta un parte. escrito al juzgado, sí, así es. Y sí, normalmente sí, el juez no hace observaciones y lo aprueba, así es. Ya, doctora, muchas gracias. Gracias. Ujú. Ok. Bien, ¿alguna otra consulta, señores, antes de terminar? Bueno, a ver, sí, señor Velázquez, dígame. Sí, una última muy pequeña, doctora. Ujú. En el caso del cobro de los costos del proceso, ¿Ya? cuando es contra el Estado, justo Ujú, hace unos varios minutos atrás estuvimos hablando del tema presupuestario, ¿no? ujú, Respecto al sí, capital obtenido en la sentencia. Pero ya. en cuanto al cobro de los costos, ¿cómo es? ¿Ingresa a otra lista? ¿Es otro mini procedimiento o cómo sería? Mira, tenemos dos formas de ejecutarlo, te soy honesta.
Hay jueces que en la misma sentencia, ¿no? Cuando, digamos, declara la obligación principal, también pone, por ejemplo, número 1, fundada la demanda interpuesta, ¿no? Por tal persona contra tal persona por el monto de, número 2, se fíjase los costos en el monto de tanto, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? La parte demandante, lógicamente, va a pedir, en algunos casos te pide, digamos, la medida de embargo, la retención por el total, es decir, principal más costos, ¿ya? En otros casos tenemos que solamente en la sentencia te ponen el monto principal, dice más costos e intereses ¿no? que serán pagados en ejecución, ¿correcto? Entonces, conforme yo daba los ejemplos de las resoluciones que mostré, otra forma de ejecución es que pague la principal, después requiero los costos. Ahora, también bajo procedimiento de ejecución forzada. Pero normalmente en estos casos que han sido, digamos, de manera separada, primero principal y después costos, como no es mucho el monto y ya se han retenido montos mucho mayores o ha pagado en la parte demandada, en realidad no ha habido mayor, digamos, problema en el pago de eso porque es una menor cuantía, ¿no? Pero sí, en el caso que sea separada, lógicamente también procedería a hacer un requerimiento y también se puede hacer una retención, ¿no? O sea, un cautelar, igualito. Y cuando es contra el Estado, doctora. Ya, también depende, ojo, porque también acá hay posturas. Tenemos las posturas, algunos que dicen no, pero la nueva ley procesal de trabajo me dice que sí le puedo condenar. Otros me dicen no, pero no lo voy a condenar. Entonces, en el caso de que los condenen, ahí también viene otro detalle. ¿Por qué? Porque recordemos que si ni siquiera está pagando íntegramente la principal, pues mucho menos los costos, ¿correcto? Entonces, lo que aquí el juez, considero yo, va a hacer es primero que pague la principal y después va a requerir los costos. Y ese será el requerimiento de los costos. Me imagino que el Estado va a decir, inclúyase al presupuesto anual Claro, del siguiente incluyas, año, ¿no? exacto. Pero claro, eso es, como te digo, en los casos que el magistrado le dé, porque mayormente la tendencia es no condenar al costos al Estado. O sea, son pocos los jueces que los condenan al Estado. O sea, Correcto. normalmente los Muchas condenan gracias. cuando ha sido un ánimo dilatorio, cuando de repente ha quebrado la Mala audiencia, fe. o te presenta papeles que no te sirven para nada, ¿no? Qué sé O yo. está en condición de rebeldes o También, exacto. O sea, se tiene mucho en por cuenta mala fe, todo ¿no? La situación, cómo se ha efemeridad. venido manejando en la audiencia, así es. Muchas gracias, doctora. Ok. Bien, señores, entonces, ahora sí creo que damos por culminada la sesión. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Yo, bueno, no sé si la señorita Elizabeth les comentó, yo no tenía previsto esta exposición, me parece que estaba a cargo de otra docente y bueno, al parecer tuvo un contratiempo y bueno, la señora Elizabeth me pudo la gentileza ¿no? de comunicarme y bueno, tomarme en cuenta para acompañarlos en esta sesión. Bien, entonces eso sería todo de mi parte. Les agradezco a todos y bueno, hasta la siguiente oportunidad. ¿Sí? Buenas noches con todos.